pues empezamos. Si recordáis, en la parte de semiología teníamos como 11 temas. El tema de historia de la psicopatología no hay nada que haya que retocar. El tema 2 que vimos era el de sistemas clasificatorios, ¿vale? Pues fijaos, en el de sistemas clasificatorios, tal y como tenéis en vuestros materiales actualizados, es donde aparecen algunos datos nuevos, sobre todo en cuanto a las clasificaciones dimensionales y en cuanto a los avances en la taxometría, ¿vale? Aquí hay algunos datos que a mí personalmente me llaman bastante la atención, ¿no? Y que yo os los comento y os los dejo por ahí, ¿no? La taxometría, ¿no? Hablando de la epidemiología, pues se podría definir. Bueno, antes de empezar, no sé si tenéis alguna pregunta o queréis hacer alguna observación, algo que nos haya quedado claro, ¿vale? O ya sabéis que podéis utilizar el chat, ¿no? Y si no, pues bueno, luego al final, y si no, luego ya sabéis que al final de cada clase, como se os queda colgada, si tenéis dudas o queréis preguntar algo o algo más de bibliografía, pues lo podemos comentar, ¿no? La taxometría, ¿no? Pues el enfoque metodológico que intenta identificar la naturaleza de las categorías diagnósticas. En cuanto a las clasificaciones diagnósticas, revisando el temario que habla de las clasificaciones actualizadas, habría que estudiar para esta convocatoria DSM-5 y CIE 10, ¿vale? La CIE 11 no aparece dentro del temario específico. Entonces, si no aparece dentro del temario específico, habría que quedarnos con DSM-5 y CIE 10, ¿vale? En ese sentido, pues bueno, un pequeño regalo, ¿no? Es decir, que nos hacen no tener que estudiarnos la CIE 11 o no insistir mucho. Sí que, fijaos, una de las cosas que nos dice la taxometría es que los trastornos pueden clasificarse de forma categorial, dimensional o mixta, o podrían ser de las tres, de cualquiera de estas formas. Cuando hablamos de categoría, implica la existencia de límites claros, es una categoría, es un término equivalente al término de taxón, es una categoría natural no arbitraria. Por ejemplo, ¿eres una gallina o no eres una gallina? A diferencia de las dimensiones psicológicas. Aquí nos dicen y aparecen datos, ¿no? Que a mí me llaman la atención y yo os los comento tal cual, ¿vale? He intentado darles vueltas, ¿no? Pero no termino yo de llegar a entenderlo de forma muy clara, ¿no? Dice, en el manual de Belloc recogen literalmente que la investigación apunta hacia la naturaleza taxónica de algunos dominios psicopatológicos, ¿no? Esquizotipia, disociación, consumo de sustancias, alcohol, nicotina, autismo, juego patológico, riesgo de suicidio, pedofilia y psicopatía, a diferencia de otros que son dominios claramente dimensionales, trastornos alimentarios, trastornos emocionales, ansiedad y depresión y trastornos de la personalidad. Y uno de los aspectos que recoge el DSM-5 de forma muy clara, que es una de las principales ventajas, que es un sistema de clasificación mixto, es que los trastornos se pueden clasificar de naturaleza axónica, categorial, dimensional o mixta, y que los sistemas actuales deberían reflejarlo, y así aparece en el DSM-5, ¿vale? Este es uno de los aspectos novedosos. Los modelos transdiagnósticos son muy importantes. El modelo de Barlow, pues ahí lo tenéis. Hablaban de un factor P, que tal y como vimos lo teníamos referenciado a dos autores, que era Caspi y Moffitt, ¿no? En el año 2013. Moffitt, bueno, había otro autor previo que era Marcon del año 2010 que ya había formulado esto del factor P. Y en línea con el tema del factor P es cuando aparecen las nuevas clasificaciones dimensionales que os comentaré ahora después, ¿vale? Entonces, clasificaciones actualizadas para el examen, lo que tenemos que tener aquí fundamentalmente es DSM-5 y CIE 10. Sobre el DSM-5 sí que me gustaría hacer algunas observaciones que no estaban recogidas de forma explícita en la primera vuelta, ¿vale? Avances fundamentales del DSM-5. Incorpora la posibilidad de añadir los criterios dimensionales, la necesidad de limitar los trastornos según el ciclo vital, género y características culturales, sobre todo lo del género, se sitúa en una posición intermedia. Y en cuanto a la aparición de los trastornos, fijaos, un aspecto que a mí me había pasado desapercibido y que sí que he leído es que el orden, bueno, y luego ya reparas en la cuenta, el orden de aparición de los trastornos en cuanto aparecen en las categorías del DSM-5 es el probable orden de aparición en cuanto a la aparición durante el ciclo vital, ¿no? Desaparece la valoración multiaxial, que es uno de los aspectos que más habíamos comentado, y la ventaja fundamental es la inclusión de las dimensiones. Esto se refleja con la inclusión de medidas transversales y de gravedad clínica y de la aparición de algunos dominios en categorías muy específicas. Cambios, pasamos de 17 a 22 categorías generales, pero aunque pasamos de 17 a 22 categorías generales, el número total de trastornos específicos es menor, ¿vale? Es menor, aparecen algunos trastornos nuevos, que son todos los que habéis visto, desaparecen otros o se redenominan, ¿no? Fundamentalmente. Y los criterios externos de validación que aparecen,
Pues aquí tenéis algunos de los criterios externos de validación que se han utilizado, ¿no? Sustratos neurológicos, biomarcadores, antecedentes comportamentales, etcétera, 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 ¿vale? A ver, críticas. No es que aparezcan más trastornos, sino que se expanden, aparecen nuevos y se reducen los umbrales diagnósticos. Al reducir umbrales diagnósticos, aumenta el N total o la cantidad de población que puede acceder a un diagnóstico, ¿vale? Y habría que quedarnos con la CIE-10, ¿vale? Que es la que aparece en el temario específico. La CIE-11 no está incluida, por lo tanto no es objeto de examen. Bueno, está un poco antigua porque ya tenemos la CIE-11. En el capítulo 5 es donde aparecen los trastornos mentales y el comportamiento, y aquí uno de los aspectos que sí que han preguntado alguna vez en el examen del PIT y que os vuelvo a recordar porque ha generado confusión, ¿no? Han preguntado cómo se contemplan y cómo se codifican. La CIE-10 tiene evaluación multiaxial con los 3 ejes, ¿vale? Las enfermedades, los trastornos mentales, las enfermedades orgánicas, se codifican todas en el eje 1. Pero han preguntado a veces, en lugar de dónde se codifican, dónde se contemplan, y se contemplan fuera del capítulo 5, cada uno en su capítulo específico, ¿vale? A ver, ¿dónde vamos? Un aspecto específico, ¿no?, que tenéis en el tema 13, que tiene que ver con los sistemas de clasificación dimensionales. Existe pues bastante descontento por parte de sectores fundamentalmente procedentes del ámbito de la investigación, más que también del ámbito clínico, pero menos, ¿no? Y aparecen dos clasificaciones que son importantes y que yo creo que habría que conocer, ¿no?, que son la clasificación ITOP y la clasificación RDoC, ¿vale? La clasificación ITOP es una clasificación dimensional que basa o parte de un enfoque empírico, donde aparece en una estructura o se basa en una estructura jerárquica con distintos niveles de generalización. Intenta subsanar. Lo que los autores dicen es fundamentalmente los principales problemas de los modelos clásicos categoriales, ¿no? La elevada comorbilidad, la baja estabilidad diagnóstica, la heterogeneidad entre los trastornos y la discontinuidad. Lo que estos autores dicen o plantean es pues que no tiene mucho sentido, ¿no?, que hablando de un paciente podamos tener tantas etiquetas diagnósticas a través del tiempo y que funcionen, ¿no?, o que vayamos dando palos de ciego. La clasificación es de tipo jerárquico. Esta clasificación no habla de un factor P, aunque parece que lo está pidiendo a gritos y lo sugiere, ¿no? Fijaos, ahí os la he puesto y tal y como la tenéis resumida. Lo que esta clasificación plantea, aquí tenéis, ¿no? Son 6 espectros, ¿vale? El espectro somatomorfo, interiorizado, trastornos del pensamiento, exteriorizado, desinhibido, exteriorizado antagonista y el desapego. El espectro somatomorfo lo plantean como probable o hipótesis, es decir, dicen que aún a día de hoy no tienen suficientes datos para señalarlo como un espectro con entidad clínica diagnóstica. Los síndromes y los trastornos sería la condición clínica que aparece en consulta, y ellos sí que dicen, ¿no?, que los que forman parte del espectro interiorizado comparten variables en cuanto a factores que favorecen la aparición, al mantenimiento y a la intervención, y que la intervención en todos los trastornos que están bajo el espectro interiorizado tiene peculiaridades que las diferencian de los espectros exteriorizados desinhibidos, trastornos del pensamiento, etcétera, con la particularidad de que algunos trastornos pueden compartir síntomas con 2 dimensiones distintas, ¿vale? Esta clasificación, la clasificación ITOP, no habla de un factor P de vulnerabilidad hacia la psicopatología general, aunque estos autores pues prácticamente en la cúspide de la pirámide sí que podría incluirse. ¿Cuáles son las principales críticas al factor P como un factor de vulnerabilidad hacia la psicopatología en general? Hay muchos autores que plantean que es una dimensión pues demasiado genérica y muy poco específica, ¿no? Bueno, aquí tenéis, es una clasificación que los autores nos dicen que requiere todavía pues mucha investigación, pero que ha generado mucho interés y sobre todo, bueno, pues que se está utilizando, sobre todo está generando muchos datos a nivel de investigación. La clasificación ITOP es una clasificación fundamentalmente de carácter psicológico. La clasificación RDoC pues es una clasificación que, si recordáis, es como una actualización de los estudios previos, de los criterios diagnósticos de investigación. En la revisión previa al DSM-3, en el DSM-3 se publica en el año 1980 y es la primera vez que todos los trastornos se definen con síntomas presentes y síntomas ausentes. Había 2 estudios previos que fueron los criterios Fechner y los criterios diagnósticos de investigación. Pues estos es una continuación de aquellos criterios diagnósticos de investigación de carácter marcadamente dimensional y de carácter marcadamente
puramente biologicista, ¿no? Hablan de un sistema de clasificación basada en dos dimensiones, con una base claramente neurobiológica, ¿no? Los sistemas psicológicos y las unidades de análisis. Está patrocinado por el Sistema Nacional de Salud en Estados Unidos y una de las principales críticas para algunos autores, principal ventaja para otros, es el excesivo énfasis en los factores biológicos, ¿no? Aspectos a destacar: insisten en la adopción dimensional, incorporan los avances de la ciencia cognitiva e introducen dos unidades de análisis, ¿no? Aquí tenemos unidades de análisis, es decir, lo que nosotros observamos y o medimos. Generalmente nos quedamos, o muchas veces tiene que ver, pues cómo recogemos la información, lo que observamos, los autoinformes. Todo este modelo asume que todo tiene un correlato y una explicación última de carácter biológico, molecular, genético, y hablan de estos dominios o constructos que son los fundamentales para explicar todos los trastornos, ¿no? Sistemas de valencia negativa, sistemas de valencia positiva, los sistemas cognitivos, sistemas para procesos sociales y los sistemas de arousal o autorregulatorios. Es cierto que es muy sugerente y que lo que ellos plantean es que dependiendo del trastorno tendríamos como una especie de pequeño, bueno, mapa funcional, mapa conductual, mapa genético que nos hablaría de la vulnerabilidad a presentar un trastorno, ¿vale? Estas son las clasificaciones dimensionales que aparecen en la literatura y que yo creo pues que habría que tener presentes y que pueden ser objeto de examen porque están siempre en todos los manuales, ¿vale? Luego teníamos el tema de epidemiología. El tema de epidemiología no hay datos, no han cambiado prácticamente los datos. Es cierto que el tema de epidemiología, fijaos, a nivel de curiosidad os comento, es un tema que de hecho en la última edición del manual de Belloc del 2020 se actualiza y es un tema que desaparece sorprendentemente y que de hecho con todos los datos que estamos teniendo a nivel de epidemiología por la situación pandémica, este año a nivel de curiosidad en el examen del PIR no ha habido ni una sola pregunta de epidemiología ni de psicología de la salud, ¿vale? Entonces, bueno, pues fijaos, ahí nos quedamos. Psicopatología de la conciencia. Este es un tema que tiene actualizaciones importantes. Vale, a ver, fijaos, las actualizaciones. Psicopatología de la conciencia es un tema que no se había desarrollado nunca en el manual de Belloc y normalmente lo que habíamos explicado era la psicopatología clásica de la conciencia, donde el manual de referencia es Vallejo Ruilova del 2007-2008, la última edición. ¿Qué ocurre? Pues que psicopatología de la conciencia es un tema que aparece por primera vez con un capítulo específico en el tema de Belloc y aparece una reorganización de los trastornos de la conciencia con dos o tres matices importantes, ¿vale? Que hay que tener en cuenta. Principales problemas de la psicopatología clásica de la conciencia: la ausencia de definiciones operativas, ¿no? Definiciones actualizadas de lo que sería la conciencia o el contenido de la conciencia. Hay cierto acuerdo en que el contenido de la conciencia es estable durante periodos muy breves, cambiantes a lo largo de periodos de tiempo extensos, afecta toda la experiencia psíquica y sobre todo que ofrece una perspectiva limitada, única, singular de lo que sería el mundo y la experiencia del sujeto, ¿vale? La autoconciencia o la conciencia del sí mismo, que estaría muy asociada a la aparición de muchos trastornos mentales, y vamos a ver luego lo que sería hola Carmen, has puesto ahí algo en el foro. En la nueva reorganización tendría que ver con la autoconciencia, la representación de uno mismo y del otro, etapa muy temprana, capacidad de autodetectarse, también etapas tempranas, autorreconocimiento y autoconocimiento en el sentido más amplio, ¿vale? Esto lo vamos a ver luego para la nueva organización de los trastornos de la conciencia. A ver, ¿cuáles son los cambios que han aparecido en el tema de psicopatología de la conciencia? Pues fijaos, si os dais cuenta, en la primera vuelta, nosotros lo que habíamos visto pues era la clasificación de los trastornos de la conciencia más actualizada, que aparecía en los manuales de psicopatología y que era la que habían preguntado siempre en el examen, que era la clasificación de Vallejo Ruilova, ¿no? Trastornos cuantitativos versus cualitativos, por déficit, por estrechamiento, productivos por ampliación, que es una clasificación que yo le he repetido tantas veces y a veces la hemos escuchado tantas veces que se queda casi como una especie de cancioncilla en la cabeza. Es cierto que en la clasificación de Vallejo Ruilova ya nos decían, vamos a ver, esto de cuantitativo y cualitativo es una organización meramente teórica, académica, que nos permite organizar lo que sabemos, pero muchos trastornos cuantitativos de nivel, cualitativos de la organización están interrelacionados, ¿vale? En la clasificación, en el manual de Belloc, la clasificación es cuantitativos y cualitativos, pero se simplifica de forma considerable. Los cuantitativos son los trastornos por déficit, de menor a mayor, obnubilación, somnolencia, estupor y coma, y todos los demás son cualitativos. Los trastornos cualitativos aquí se definen como cualquier trastorno de la conciencia donde, además del nivel de la conciencia, afecta a cualquiera otra de las funciones.
Pero hay una diferencia importante que se remarca de forma muy clara en el manual de Belloc. Es que no hay acuerdo en todos los autores en hablar de los primeros estadios del nivel de la conciencia. En las clasificaciones más clásicas hablaban de letargia o nubilación y aquí invierten el orden, omnubilación y somnolencia, ¿vale? Es cierto que los definen de forma muy parecida, pero cambian el orden de aparición, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que el examen de la OPE de psicología clínica es un examen de psicólogos clínicos, hechos para psicólogos clínicos, por y para psicólogos clínicos. Mi recomendación es que si hubiera que quedarse con alguna de las clasificaciones, siempre es con la clasificación más actualizada, ¿vale? En este caso es la de Belloc. Van a cambiar ligeramente la clasificación de los trastornos de la conciencia, de la atención, de la afectividad y de la psicomotricidad. En el resto hay alguna pequeña observación, matiz y no hay pequeños cambios, ¿vale? El primero, obnubilación, dificultad para mantener el estado de alerta necesario para responder adecuadamente a estímulos del contexto. No se pierde la capacidad de reconocimiento, no todos los autores lo consideran el primer estadio de la conciencia. A ver, a mí me parece altamente improbable que haya una pregunta de estas características, pero para que lo tengáis presente. Y si hubiera una pregunta, finalmente seguro que sería impugnada porque hay mucha bibliografía donde no hay acuerdo. Lo que sí que se añade de forma clara en el manual de Belloc, y a mí me parece importante, es una descripción más precisa de en qué trastornos aparecen estos estados alterados de conciencia. Intoxicación por sustancias, enfermedades degenerativas, trastornos depresivos y personas con esquizofrenia. Un grado mayor de afectación, somnolencia, letargia o sopor, disminución de la conciencia más persistente, donde el paciente aquí se queda dormido en cuanto se reduce la estimulación sensorial. Aquí es mucho más difícil entrevistar al paciente y fundamentalmente en causas orgánicas, ¿no? La intoxicación, bueno, pues cuando hay una demanda de intervención, muchas veces lo que dicen es por favor que no se duerma, manténganle despierto, hagan lo posible, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, un aspecto también que aparece en el manual de psicopatología, los trastornos cuantitativos, luego el estupor y el coma están descritos exactamente igual. Desde el punto de vista neuropsicológico se añade una descripción de los trastornos por déficit de la conciencia. Desde el punto de vista neuropsicológico, los trastornos por déficit tendrían que ver con el grado de conectividad cerebral, ¿no? Y aquí aparecen estos tres estadios que yo creo que es importante conocerlos. El estadio de conciencia mínima, el estado vegetativo serían los dos primeros. El estado de conciencia mínima, aquí es cuando se conservan fragmentos de interacción significativa, la persona mantiene contacto visual y puede agarrar objetos, agarrar la mano, responder a órdenes de manera estereotipada. Y en el estado vegetativo, que es un grado mayor de afectación, ausencia de reactividad, y aquí no puede interactuar. Mantiene reflejos, pero es incapaz de coger la mano, de mantener la mirada o de poder hablar con nosotros. El coma, también denominado estado vegetativo persistente, aquí se pierden las funciones cerebrales superiores. Del coma sí que podría salir la persona, y de la muerte cerebral, ¿no? Pérdida de la totalidad de la funcionalidad del cerebro y del tronco, aquí no hay recuperación de este estado, ¿vale? Entonces, bueno, los trastornos por déficit se pueden describir desde el punto de vista clásico o desde el punto de vista actualizado o neuropsicológico. Y luego en el manual de Belloc es cierto que esta clasificación es más sencilla. Manual de Belloc dice cuantitativos, que son por déficit, y todos los demás son cualitativos, ¿no? Donde dice hay un trastorno por disminución del nivel de la conciencia y alguna función más. De todas formas, si os dais cuenta, hay algunos que se clasifican tanto aquí como cuantitativos y cualitativos, que es algo que ya decían en las clasificaciones previas, donde es prácticamente imposible. En los trastornos de la conciencia y la psicomotricidad hay tanta variabilidad, hay tanta oscilación, que es que se entremezclan estos estadios. Simplemente aquí sí que me gustaría recordar o remarcar dos cosas. Los estados crepusculares los describen exactamente igual, ¿vale? Estado de restricción del nivel de la conciencia, donde está concentrado en vivencias interiores, y que aparecían dos elementos que se repetían, automatismos e impulsiones, y os pongo aquí estos nombres que, bueno, son nombres que a veces en las preguntas tipo test, pues podrían aparecer, ¿no? Podrían aparecer de estos nombres que dicen, ¿qué me están preguntando? Pues podrían aparecer las impulsiones, o estos estados también reciben el nombre de fuga epiléptica, poliomanía, dromomanía o dromofilia, ¿vale? Os los pongo ahí porque, bueno, son como muy curiosos. Y describen los estados oniroides, que estaban ligeramente mencionados en el manual de Belloc, pero aquí están descritos de forma mucho más clara. Antes no estaban descritos, se describe de forma genérica el onirismo, el delirio del sueño, pero aquí lo describen de una forma mucho más precisa. Estado alterado de conciencia, donde la persona experimenta con una elevada vividez lo que tiene que ver con las ilusiones y alucinaciones, y es como si estuviera inmerso en esa situación, ¿no? Y de repente puede salir, y después de salir de esta situación se muestra perplejo, desorientado, sería una especie de inmersión o realidad inmersiva. ¿Dónde puede aparecer? Episodio agudo psicótico en la esquizofrenia, epilepsia, intoxicaciones por sustancias, trastornos del sueño y fatiga extrema.
¿vale? Bueno, pues estos serían los trastornos cuantitativos. Y luego, siguiendo con las clasificaciones actuales, en el manual de Belloc añaden las alteraciones de la conciencia del sí mismo, más que como alteraciones o trastornos, como experiencias anómalas, no siempre patológicas, donde habla de 4 niveles, ¿no? La conciencia de los límites del yo, de uno mismo como agente de sus propias acciones, la conciencia de la unidad del sí mismo y de la realidad del sí mismo y del entorno, ¿vale? Confusión de los límites del yo. Bueno, vamos a ver que establecer límites entre el propio cuerpo y lo que está afuera, esto se consigue o se consolida a etapas muy tempranas, ¿no? Si aparece esto, estamos hablando generalmente, ¿no?, de experiencias claramente patológicas, ¿no? Personas con esquizofrenia, consumo de sustancias, epilepsia, y luego en algunas situaciones donde no necesariamente son psicopatológicas, sino que son como experiencias prácticamente buscadas, ¿no? Contextos religiosos, nirvana, experiencias místicas, niveles elevados de meditación contemplativa. La diferencia pues tiene que ver fundamentalmente pues con la repercusión, con la atribución que hace de la persona, de dónde procede eso, etcétera, ¿vale? Pérdida de la atribución personal, aquí están las experiencias de pasividad y los delirios de pasividad, que están descritos de forma muy clara, alteración de la conciencia en sí misma, al no poder reconocer como propios sus pensamientos, los delirios de control, ¿vale? Es fundamentalmente en trastornos psicóticos, ¿vale? Y luego también añaden pues estas situaciones, pues que son estas situaciones curiosas, ¿no?, que estarían a medio camino, que luego veremos, ¿no? Hay algunos datos entre, bueno, ¿se considera esto normal o no normal? Pues yo qué sé, no lo sé. Pueden aparecer en experiencias de revelación divina, telepatía, mediums, etcétera. Bueno, pues esto está aquí en este mundo de si me afecta, no me afecta o cómo tiene repercusión en mi día a día, ¿vale? Y deterioro en la unidad del yo, aquí diferencian la disociación del afecto y la escisión de la unidad del yo. La disociación del afecto, mecanismo de defensa que aparece ante una situación de amenaza importante para la supervivencia, la persona se queda como paralizada, es como si se viviera una situación de mucho peligro como una forma muy antinatural, ¿no? Que es una reacción que a veces aparece, pues yo qué sé, en situaciones cuando uno ha perdido un ser querido, combate o en situaciones clínicas. Y luego la escisión de la unidad del yo, es cuando uno se siente como si fuera un observador de sí mismo, como si estuviera, como si fuera otra persona. Conserva intacto el sentido de la realidad, y aquí se incluiría el despersonal. Bueno, en el anterior vamos a ver que sería una situación donde no necesariamente amenaza la supervivencia, a diferencia de la escisión del afecto. Y la primera experiencia de realidad, despersonalización y desrealización, que suelen ir juntas, ¿vale? Y que están descritas de forma distinta. ¿Qué señalan muchos autores? Pues que la mayoría de los trastornos mentales implican algún tipo de alteración de la conciencia. La alteración de la conciencia del sí mismo está presente prácticamente en todos los trastornos mentales con distintos niveles de alteración. Hay autores que lo van a llamar mentalización, hay autores que lo van a llamar conciencia de enfermedad. Bueno, aquí tenéis multitud de denominaciones. Y el nivel de conciencia más en los trastornos orgánicos, ¿vale? Stiefes y Graham nos dicen que los trastornos mentales se pueden entender como trastornos de la conciencia en 3 niveles, caracterizando la naturaleza del trastorno, la etiología y al tratamiento, ¿vale? Bueno, en este tema lo fundamental es la nueva reorganización de los trastornos de la conciencia con los cuantitativos y los cualitativos, y luego las descripciones desde el punto de vista de la neuropsicología, ¿vale? Bueno, yo creo que aquí no, pues prácticamente no hay nada más. En psicopatología de la atención y de la orientación, pues fijaos, nos encontramos exactamente que hay una reorganización, ¿vale? Sobre todo en los trastornos clásicos de la conciencia, ¿no? Una metáfora que aparece y que utilizan, que me parece que es muy clara, es como desde la psicopatología descriptiva, para diferenciar conciencia y atención, que son dos procesos íntimamente ligados, donde si está afectado uno, está afectado otro. La conciencia es la escena, mientras que la atención es el foco, ¿no?, que ilumina al cantante, que ilumina al mago, que ilumina a la persona que está en el centro, ¿no? Bueno, pues fijaos, los trastornos de la conciencia, aquí tenemos que hay una nueva reorganización, ¿vale? En la psicopatología de la conciencia tendríamos la psicopatología clásica y la psicopatología cognitiva. En la psicopatología clásica hay una clasificación, una reorganización en el manual de Belloc en el 2020, que habla de cuantitativas y de otras alteraciones, ¿vale? Vamos a comentar ahora algunas de las diferencias y lo que habría que saber. Y luego en la psicopatología cognitiva, lo que aparece como actualización tiene que ver fundamentalmente con las alteraciones atencionales y los sesgos como procesos transdiagnósticos y cómo está la investigación, ¿vale? Psicopatología clásica de la conciencia. Pues fijaos, en la psicopatología clásica nos manejábamos con clasificaciones pues, que estaban ya un poco desactualizadas, que son las que se recogían en el Vallejo Ruilova, ¿no?, que eran de estos autores ya del año, pues fijaos, del siglo pasado. Las alteraciones clásicas de la conciencia
En el manual de Belloc se diferencian entre cuantitativas y cualitativas, y las cuantitativas exactamente son igual que antes, de menor a mayor, aproxesia, hipoproxesia e hiperproxesia, y todas las demás son otras alteraciones. Aquí no las llaman cualitativas, porque las alteraciones cualitativas, la denominación de alteración cualitativa de la conciencia se había reservado muchas veces a la perplejidad atencional, y este era un tema que había generado muchísima discusión, ¿vale? Otras alteraciones es cualquier alteración de la atención, perdón, donde además del nivel hay otra función, foco, amplitud o estabilidad atencional estarían afectadas. Diferencia, que aquí tenemos algunos términos que se utilizan de forma distinta, ¿no? La aproxesia y la inatención se utilizan como sinónimos. En la clasificación de Higueras, aproxesia e inatención eran las dos dimensiones de menor nivel de atención porque estarían, digamos, en una dimensión continua, una detrás de la otra. Problema de la psicopatología clásica, que no es posible establecer un punto de corte claro, y luego hiperproxesia, hiperconcentración o estrechamiento de la atención como terminología, pues como terminología novedosa. Aproxesia, a veces denominada inatención. Ausencia máxima de atención. Lo que sí que se añade en el manual de Belloc es donde aparecen, ¿no? Que aparecerían en situaciones nuevas, estados orgánicos agudos y trastornos mentales, estupor melancólico y la fascinación atencional que provocan alucinaciones en los trastornos o en los episodios psicóticos y en los trastornos depresivos. La inhibición de la atención o inatención, ¿vale? Ya sabéis que aquí inatención en la clasificación de Higueras pues no se utiliza como sinónimo de Belloc, pero la aproxesia sería el grado máximo y luego iría la inatención. Y en Belloc, tanto el grado máximo como lo que está al lado, podríamos decir, se utilizan como términos sinónimos o intercambiables. Y luego la hiperproxesia, hiperconcentración, estrechamiento de la atención, focalización excesiva y transitoria, fundamentalmente en los trastornos maníacos. En la psicopatología clásica, esa pequeña reorganización es lo único que nos encontramos como novedad, ¿vale? En la psicopatología cognitiva, a partir de los años 70, creo que es en el año 58, los primeros modelos atencionales, los modelos de filtro, nos permiten hacer definiciones operativas. Las definiciones operativas suponen un avance muy importante en la investigación en procesos básicos porque permiten diferenciar lo que es la atención selectiva de la atención como vigilancia y nos permiten diferenciar la atención de otros procesos similares, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos algunos datos actualizados que, bueno, van a precisar cosas que ya habíamos visto, ¿vale? Decíamos que las personas con esquizofrenia es un grupo donde aparecen de forma muy sistemática alteraciones atencionales. Fijaos, la evidencia apunta a que los problemas principales estarían en el control de la selección más que la implementación de la selección. Fijaos, si recordáis los estudios de la atención como expectativas o anticipación, una de las principales dificultades que decíamos que tenían a nivel de funcionamiento, en el procesamiento de la información, las personas con esquizofrenia, era en el uso de los procesos automáticos, ¿no? En el uso de los procesos automáticos, especialmente lo que tenía que ver con los esquemas cognitivos en el procesamiento de la información. Los datos a nivel de recuerdo de listas de palabras nos decían que el recuerdo que tenían las personas con esquizofrenia era un recuerdo aleatorio, pero que si les dábamos pistas, decíamos si había palabras positivas o palabras negativas, recordaban más palabras positivas que negativas. Eso reflejaba o se hipotetiza que las personas con esquizofrenia conservan su memoria semántica, pero son incapaces de ¿qué? De poner en marcha esas estrategias de forma espontánea, de forma autónoma. Eso tendría que ver con el control de la selección, pero si les damos pistas, vamos a ver, si les damos pistas, la implementación sí que conservan las estrategias, ¿vale? Los sesgos atencionales es un proceso que cada vez llama y se investiga más. La tendencia a dirigir la atención de forma selectiva y prioritaria hacia información relevante con la persona congruente con sus miedos, preocupaciones y estado de ánimo aparece como un proceso transdiagnóstico, donde va a aparecer fundamentalmente en los trastornos emocionales, ansiedad, depresión, trastornos alimentarios y trastornos psicóticos. De hecho, cuando mencionamos algunos de los modelos cognitivos actualizados en la explicación de los trastornos delirantes, una de las cosas es que cada vez hay más datos que dicen que los trastornos de ansiedad y los trastornos psicóticos se parecen más de lo que se hipotetizaba, ¿no? Clásicamente como la separación entre trastornos neuróticos y trastornos psicóticos, ¿vale? La distraibilidad, bueno, las alteraciones de la atención como la atención selectiva, bueno, ya habíamos visto, aparecen fundamentalmente trastornos maníacos, trastornos de ansiedad, trastornos psicóticos y fundamentalmente en personas con esquizofrenia. La teoría del control atencional, estar constantemente en la hipervigilancia, buscando donde hay una señal de peligro, en las revisiones actualizadas recibe el nombre de la teoría del control atencional.
no solo se ha visto en la ansiedad generalizada, sino también en el estrés postraumático y en los pacientes con dolor crónico. En los trastornos de ansiedad, en la ansiedad generalizada, fobia social, trastorno de pánico, la hipocondría o ansiedad por la salud, como se llaman las clasificaciones actuales, y estos autores plantean una hipótesis que tiene que ver o recibe el nombre de la amplificación de la amenaza somática. Estos autores hipotetizan que los pacientes con hipocondría son más sensibles no solo a las señales internas, sino a cualquier señal externa o interna que supone una amenaza para la integridad del cuerpo. Las explicaciones clásicas hablaban de la paraproxesia, ¿no? Como la focalización de la atención en las señales internas del hipocondríaco, ¿no? Que cómo respiro, que cómo tengo esto, que no trago, que no puedo, que me duele la cabeza, que lo que yo tengo, aunque me han dicho que no, etcétera. Lo que se ha visto es que la señal puede ser externa o interna, no es tanto de dónde procede, sino la percepción de integridad para el propio cuerpo. Y en el dolor crónico, la hipervigilancia se considera un factor de riesgo, la hipervigilancia hacia el dolor, que es un proceso que surge de forma espontánea, de forma automática, donde la persona intenta escapar o evitar de él y generando en muchas ocasiones el efecto contrario. En personas con esquizofrenia, las alteraciones no solo atencionales, sino las funciones ejecutivas, papel central, podrían estar en la base, según muchos autores, de la sintomatología negativa, déficit en todos los procesos atencionales, atención selectiva, vigilancia y concentración, y los sesgos atencionales aquí juegan un papel fundamental hacia el contenido de los delirios, siendo factores que influyen en el desarrollo y el mantenimiento del delirio, porque no puede ser de otra manera, es decir, la persona no para de estar especialmente pendiente, atenta a las cosas que suceden. Vamos a ver las diferencias tanto en depresión como en ansiedad. Si recordáis, en depresión y en ansiedad vimos como una tabla, digamos, bastante genérica. Los procesos automáticos estaban relativamente conservados, había dificultades más en los procesos controlados, a diferencia de las personas con esquizofrenia. En la depresión, lo que se ha visto es que hay un sesgo, tanto en la orientación inicial como en el mantenimiento de la atención hacia la información negativa autorrelevante, no necesariamente amenazante. Que sea amenazante es un dato específico de los trastornos de ansiedad, ¿vale? Y un sesgo atenuado hacia la información positiva, ¿vale? Es decir, todo lo negativo que tiene que ver conmigo mismo, con mi historia personal, con mi historia biográfica, digamos que recibe un procesamiento mucho más saliente, y toda la información positiva que tiene que ver conmigo, todo lo bien que he hecho muchas cosas, como que pasa desapercibido. Y lo que sí que se ha visto en la ansiedad es que estos sesgos atencionales pues van a tener distintos momentos, ¿vale? Distintos momentos, y dependiendo del momento van a ser o más automáticos o más controlados. En el caso de la ansiedad, inicialmente lo que se ha visto es que hay un sesgo inicialmente muy automático, que sería preconsciente, que sería muy rápido hacia estímulos de amenaza. La dificultad para desenganchar de la atención y dicha amenaza, aquí ya es un proceso que no es solo automático, que empieza a ser controlado, y la evitación atencional, que es un proceso muchísimo más controlado. En la ansiedad, sensibilidad hacia la información amenazante, y en los trastornos depresivos, disminución de la ansiedad hacia la información positiva. Hay algunos protocolos de tratamiento, que estilo protocolo unificado de Barlow, que dicen que habría que introducir el reentrenamiento en sesgos atencionales en tareas computerizadas como parte del tratamiento, es decir, y donde se podrían beneficiar todos los pacientes con trastornos de ansiedad o trastornos depresivos. Y la última parte de actualización, aparte de alguna cosa de la evaluación, tiene que ver con los sesgos atencionales como procesos transdiagnósticos. Hay 3 sesgos que aparecen como procesos marcadamente transdiagnósticos, que aparecen en muchos trastornos emocionales, ¿vale? Yo os pongo los sesgos, la definición de los sesgos y dónde aparece con evidencia sólida, ¿no? Y luego dónde se está investigando. La atención hacia los estímulos externos que constituyen preocupaciones relevantes para la persona, evidencia sólida, ansiedad generalizada, fobia específica y fobia social, ¿no? Luego tenéis el resto de trastornos, TOC, por síntomas somáticos, trastornos alimentarios, donde se han visto, pero no con una evidencia sólida. La atención hacia estímulos internos que constituyen preocupaciones para el individuo, la atención autofocalizada, evidencia sólida en el trastorno de pánico, fobia específica, fobia soledad e hipocondría. Evidencia moderada, que no es tan importante, pues en el resto de trastornos que tenéis aquí, ¿vale? Incluyendo la depresión unipolar. Y la evitación atencional,
evidencia sólida, fobia específica, fobia social, también en personas con depresión y esquizofrenia, pero no se ha encontrado en personas con ansiedad generalizada. Y el sesgo autoprotector disminuido, que es el sesgo específico que comentamos en los trastornos depresivos, se ha visto en los trastornos depresivos, pero aún no hay evidencia que permita considerarlo como un sesgo atencional, como un proceso transdiagnóstico, sino que parece específico de los trastornos depresivos, ¿vale? En la evaluación de la atención, bueno, pues desde las pruebas más básicas del mini mental, a ver si el paciente está atento o no, bueno, hay una variante aquí que sí que os pongo, que bueno, es curiosa, ¿no? Que es el Stroop clásico de toda la vida, pero en lugar de mencionar los colores y las palabras, aquí lo que nos pide es que se nombre el color de las palabras que tienen que ver con preocupaciones o miedos de la persona y se repite, ¿no? El efecto Stroop, ¿no? Se repite y es que en general tardan más en nombrar las palabras que están relacionadas con las preocupaciones o nuestros miedos, ¿no? Dependiendo sobre todo con el color. Bueno, en psicopatología de la atención, la reorganización del esquema de los trastornos atencionales, los datos que tienen que ver con los sesgos y algo específico de la atención selectiva y datos actualizados, ¿vale? Psicopatología de la sensopercepción. Fijaos, aquí sí que hay datos importantes, datos que tienen que ver, fundamentalmente con variables asociados al inicio, los factores traumáticos, dimensionalidad de las alucinaciones y lo que tiene que ver con la investigación, escuchadores con y sin voces, ¿vale? El esquema de la psicopatología de la sensopercepción, bueno, no os lo he puesto ahí, porque tampoco quería yo repetirme mucho, pero ese ya sabéis que es un esquema pues, que ha generado muchas preguntas en el examen. Trastornos de la sensopercepción, distorsiones, engaños, distorsiones 5, ITIL, intensidad, cualidad, tamaño, forma, integración e ilusiones. Engaños, alucinaciones y pseudopercepciones o imágenes mentales anómalas. Alucinaciones, Val, 1890, una alucinación es una percepción sin objeto. Hay 3 criterios clásicos: complejidad, contenido, modalidad sensorial. Todas aquellas alucinaciones que no se clasificaban bien siguiendo los 3 criterios clásicos era lo de Frampe, ¿no? De Framparea, funcional, refleja, autoscopia, negativa, pseudoalucinación y extracampina. Y luego las pseudopercepciones o imágenes mentales anómalas, que eran lo de Pima, pseudopercepciones, imágenes alucinoides, némicas, consecutivas y parásitas, ¿vale? Ese esquema, yo creo que ese esquema es fundamental. Si hay un tema de psicopatología importante, yo creo que es sensopercepción y pensamiento, ¿vale? A ver, fijaos, actualizaciones, toda la parte de las distorsiones. Fijaos, pues bueno, de las distorsiones lo único que aparece así como novedoso tiene que ver, que yo creo que sí que es importante reseñar, los términos que se utilizan como sinónimos de sinestesia, fusión o confusión de los sentidos, ¿vale? Y algunos datos sobre la prevalencia en la población general. 1% de la población general, según algunos estudios, sería sinestésica, ¿vale? Luego tenemos en las definiciones de las alucinaciones. Bueno, una de las cosas que apunta la investigación es que los fenómenos tanto delirantes como alucinatorios pues son fenómenos dimensionales. La dimensionalidad se pone de manifiesto y esto va a hacer que haya personas que tienen experiencias como se definen en los criterios diagnósticos del trastorno esquizotípico, en la CIE-10, de hecho, que dice, ¿cómo se define el trastorno esquizotípico en la CIE-10? Pues que es la que cae en la convocatoria. Dice, son síntomas presentes como mínimo durante 24 meses que son ilusiones casi tan intensas que parecen alucinaciones, ideas sobrevaloradas, tan sobrevaloradas que parecen delirantes, ¿no? Bueno, es decir, pues tenemos ese punto, ¿no? Donde hay muchas personas que tienen síntomas que cumplen criterios o cumplen o encajan en la definición formal de síntomas psicóticos, pero que no requieren cuidados especializados en salud mental, ¿vale? Los datos indican que la experiencia alucinatoria es relativamente común en la población general y no indica necesariamente psicopatología. El movimiento de escuchadores de voces fue bastante revolucionario en este sentido cuando surge a finales del siglo XX y fundamentalmente surge de la necesidad que muestran muchos pacientes que tienen síntomas psicóticos y que no encontraban respuestas satisfactorias a sus demandas en los dispositivos de salud mental. Se empiezan a organizar, empiezan a funcionar con la filosofía de los grupos de ayuda mutua y empiezan a dar lugar a un movimiento donde hay muchas personas que tienen síntomas psicóticos que no requieren cuidados especializados en salud mental y que ellos, pues bueno, pues van a ser capaces de funcionar sin la asistencia, podríamos llamar clásica o tradicional. Fijaos, prevalencia de las alucinaciones verbales auditivas en la población general. Aquí, cuando uno lee estos datos, dice, bueno, vamos a ver qué entendemos por alucinaciones auditivas. Hay algunos metaanálisis que hablan de prevalencias que van del 0,6 al 85%. Evidentemente, esto no puede ser, esto no es así. A ver, problemas de estos estudios, definición y metodología. Cuando se emplea una definición estricta, la prevalencia se sitúa en torno al 2-4% y si incluimos fenómenos que
estarían imágenes inopómpicas o los que aparecen en el consumo de sustancias aumentarían. La prevalencia media de experiencias psicóticas, tanto aisladas, tanto alucinaciones como delirios en la población general, se sitúa en torno al 7,2%, ¿no? Y la incidencia anual el 5,5%, que son tasas sensiblemente superiores a las de los trastornos psicóticos diagnosticados. ¿Esto qué significa? Pues que hay personas que tienen síntomas psicóticos que no cumplen criterios o que no acuden a los servicios de salud mental, que no tienen un diagnóstico y que pueden hacer una vida normalizada. A raíz de este movimiento de escuchadores de voces con y sin psicopatología, pues ha surgido mucha investigación que comparan estos dos grupos de personas, ¿no? ¿Quiénes son los escuchadores sin diagnóstico? Personas que experimentan alucinaciones auditivas verbales de forma persistente y que no requieren cuidados especializados. ¿Qué sucede? Que no requieren cuidados especializados, pero porque tienen síntomas que son distintos cuantitativa y cualitativamente, ¿no? Pues fijaos, similitudes y diferencias, ¿no?, que aparecen. Aunque estos se llaman escuchadores de voces con y sin psicopatología, el tipo de alucinaciones y alteraciones sensoperceptivas no solo son alucinaciones auditivas, sino que pueden tener, y de hecho tienen muchos de ellos, alucinaciones visuales. Fenomenología, ¿no? Aquellos que no tienen psicopatología, menor de edad de inicio, menor frecuencia y menor duración, ¿no? La modalidad cuando se comparan generalmente son visuales en el grupo que no requiere cuidados especializados versus las auditivas. Cuando hablan de la procedencia, muchos esto lo sitúan de dentro o que pueden venir de fuera de la cabeza. Generalmente los que tienen una etiqueta y requieren y precisan ayuda identifican las voces que proceden de fuera de la cabeza. Tienen menor número de voces, menor número negativo, y cuando hablan de creencias o el tipo de contenido en los que no tienen psicopatología, pues bueno, pues son voces neutras o mixtas y oyen más a Dios y menos al diablo, más familiares, más igual, dan más consejos, ¿no? Pues esto lo habéis visto muchas veces en consulta, que a veces lo que sucede es que, de hecho, hay pacientes que cuando inician el tratamiento estarían en este grupo con psicopatología y que cuando mejoran están casi como estos, no dejan de tener síntomas psicóticos, y muchas veces los tratamientos lo que hacen es que no desaparecen, pero sí fundamentalmente que cambien el contenido, la repercusión y fundamentalmente la relación que la persona es capaz de establecer con las voces, ¿vale? Tipos de voces, menos síntomas de primer rango. Los de sin psicopatología, más síntomas de primer rango con psicopatología, normalmente dan consejos a los que no tienen trastorno y dan órdenes y obedecen más en los que tienen un cuadro diagnosticado. Bajo malestar, mayor sensación de control, menor deterioro global y por lo tanto tienen menos ansiedad y depresión, ¿vale? Los datos apoyan la idea de un continuum de síntomas. Las experiencias psicóticas persistentes no se asocian necesariamente a problemas de salud mental, al menos si se dispone de factores protectores ambientales y psicológicos. Todas aquellas personas que trabajáis, que habéis trabajado en unidades de salud mental, sabéis y seguramente habéis visto y tenéis conocimiento donde hay muchos pacientes que sí que tienen una etiqueta diagnóstica, que no tienen la más mínima conciencia de enfermedad ni la necesidad de tomar ningún tratamiento psicofarmacológico, o no lo toman aunque se lo pauten, pero que sí son capaces de mantenerse sin ingresar. Y son capaces de mantenerse sin ingresar sobre todo si disponen de factores protectores ambientales y psicológicos. En los factores protectores, la red de salud mental y la vinculación con el equipo es fundamental. Si el paciente puede acudir, si tiene un encuadre o un dispositivo abierto, si tiene figuras de referencia que no cambian con frecuencia, los pacientes son capaces de, aun y a pesar de tener sintomatología positiva, de disminuir mucho la tasa de ingreso, ¿vale? Pero para eso tiene que estar la disponibilidad, que no siempre es fácil, y bueno, pues es un poco hacia dónde se camina, ¿no? En el grupo con diagnóstico, bueno, pues todas estas variables que tenéis ahí, muchas más dificultades, sobre todo en la relación que la persona establece con las voces, más incontrolables, mayor malestar, mayor deterioro, mayor lucha, etcétera. Desde la perspectiva dimensional, bueno, los escuchadores de voces pueden presentar síntomas aislados sin tener ninguna predisposición, o digamos dentro de las perspectivas o de la otra perspectiva es que las alucinaciones auditivas verbales pueden ser parte de una predisposición genética y pueden consistir con otros síntomas, entonces formarían parte de un continuum donde no siempre su presencia se asocia al diagnóstico, ¿vale? En cuanto a los criterios de clasificación, bueno, a mí esos datos me parecen importantes. Os digo, en las alucinaciones olfativas aparece otro nombre que yo no tenía ni idea, ¿vale? Alucinaciones, igual es por lo poco que había leído de este tema. Las alucinaciones olfativas también reciben el nombre de
fantosmias, ¿vale? Tal cual como suena, que yo digo, bueno, pues mira, pues otra forma de llamarlas, ¿vale? Que alucinaciones olfativas o fantosmias aparece así también recogido. Hay una actualización en cuanto a la modalidad sensorial y los trastornos que os he puesto aquí. En realidad, la actualización es muy similar a la tabla que ya tenéis en la primera vuelta, donde se añade el trastorno esquizotípico, que bueno, no lo teníamos puesto, pero ya lo sabemos, el trastorno límite de la personalidad, donde las alucinaciones auditivas en los episodios psicóticos recortados son frecuentes, y en el trastorno de estrés postraumático. Os vuelvo a recordar, una de las cosas que a veces ha generado confusiones en preguntas tipo test, los cuadros orgánicos, las más frecuentes son visuales, olfativas y gustativas, como la epilepsia del lóbulo temporal, pero no confundéis la epilepsia del lóbulo temporal con el aura epiléptica, esa fase prodrómica donde las más frecuentes son las auditivas y las visuales, ¿vale? Bueno, pues eso a modo de recordatorio. En las variantes fenomenológicas de la experiencia alucinatoria, pues fijaos, tenemos algo que aparece por primera vez. Nunca ni el DSM-4, ni el DSM-5, ni la CIE-10, ni tampoco el CIE-11 se había atrevido a definir el concepto de pseudoalucinación, ¿no? Pseudoalucinación ha tenido multitud de definiciones y cada una según los distintos autores, y no hay una definición de consenso. Bueno, el concepto clásico de pseudoalucinación es cualquier alucinación con insight, es decir, cualquier alucinación que la persona sabe que procede dentro de la cabeza y que no es cierta, ¿no? Bueno, la primera vez que aparece una definición de pseudoalucinación en un manual de cierto consenso es en este manual de Belloc del año 2008, y aparecen también las críticas de muchos autores donde dicen que es un concepto tan manido que lo mejor es dejar de utilizarlo, ¿vale? Pseudoalucinación, modalidad de alucinación, modalidades visual y o auditiva, en el que la convicción de realidad exterior de la imagen alucinada es escasa o nula. Nos encontramos con el mismo problema clásico de aplicar el criterio de verdad. Hay algunos autores que dicen que es mejor dejar de utilizar este concepto, y otros nos dicen que, bueno, que se puede utilizar, pero sabiendo que hay variantes de la pseudoalucinación, y que el concepto de pseudoalucinación puede tener distintas definiciones porque al menos recogería estos 5 fenómenos que recogen estos autores. Las alucinaciones no psicóticas, experiencias aisladas en situaciones de estrés, ¿no? Por ejemplo, las pseudoalucinaciones de viudedad. Estas yo creo que son las más frecuentes, que son las paradigmáticas, y en las convocatorias del examen del PIR, en las últimas 3, en 2 han preguntado. Alucinaciones parciales, voces muy vívidas de origen interno o externo, pero que se experimentan como irreales. Y que dicen, no puede ser, yo sé que esto tiene que ver, no sé, es como si fuera dentro de mi cabeza. Las alucinaciones transitorias, síntomas psicóticos breves en respuesta al estrés. Que aunque sean transitorias y aunque sean breves, cuando los tiene un paciente por un estrés muy importante, hace crítica, y hacer crítica lleva su tiempo y cuesta. Y aunque luego después en consulta, y os las encontráis y tal, dice ya, pero es que llegar yo a pensar que es que mi hermana me iba a hacer daño, que estaban en mi contra y tal, dice que eso es muy fuerte. Es que eso sea por el estrés, que eso sea por la ansiedad, bueno, pues como que cuesta, ¿no? Las alucinaciones intrusivas relacionadas con traumas y las paralucinaciones en cuadros orgánicos. Y Mustafa en el año 2020 dice, pues mira, si el término pseudoalucinación da tantas complicaciones, mejor lo llamamos trastornos perceptivos funcionales, eliminamos este y mucho mejor para todos, ¿vale? Bueno, dentro de las variantes fenomenológicas tenemos las alucinaciones reflejas, cuando un estímulo provoca una alucinación en distinto tiempo, distinta modalidad sensorial. Aquí aparece un término de la psicopatología alemana, de la psicopatología clásica, que estaría medio camino y relacionado con la sinestesia y las alucinaciones reflejas, que os lo pongo, no sé, por si acaso hubiera una pregunta de estas raras, ¿no? Que se llama Mittenfindung, ¿no? Que hace referencia a cuando un estímulo aplicado en una parte del cuerpo se reconoce la sensación en otra parte del cuerpo. Y el signo del espejo, que estaría dentro de o relacionado con la autoscopia, dentro de las variantes fenomenológicas, que está descrito ya desde el año 1929, es la incapacidad para reconocerse a uno mismo una superficie reflectante, ¿no? Mientras que el reconocimiento de los demás estaría conservado, ¿vale? Bueno, está relacionado con la autoscopia. La autoscopia, si recordáis, es cuando uno se ve fuera de sí mismo con consistencia gelatinosa, transparente, etcétera, y bueno, se ve en los dos sitios, ¿vale? Aquí te ves reflejado, pero no te reconoces. Aquí aparecen los estados delirantes, la esquizofrenia, estados histéricos y en trastornos orgánicos. Dentro de los estudios experimentales sobre las alucinaciones había 4 dimensiones: características de la estimulación ambiental, el uso de drogas, capacidad imaginativa y ¿cuál era el otro? No me acuerdo, vamos a ver que os lo digo, las que habíamos visto. A ver,
el uso de drogas y las características de la estimulación ambiental, ¿no? Bueno, pues lo que habría que hacer es completar, ¿no?, las variables que se han asociado, que se estudian a la aparición en los estudios experimentales, ¿no? Bueno, la esquizotipia, ¿no? Cada vez hay más datos donde se observa un patrón consistente entre alta esquizotipia y mayor número de experiencias de tipo psicótico, incluyendo alucinaciones. Sabiendo que la esquizotipia por sí sola no nos hace más vulnerable a padecer trastornos psicóticos, sino que hacen falta la concurrencia de otros factores. Pero la esquizotipia, como grupo, como dimensión, se asocia a mayor número de experiencias psicóticas. De los datos sobre las actualizaciones en la investigación, uno de los que más aparece de forma sistemática, donde pues es uno de los puntos de intervención fundamental, no solo en los trastornos psicóticos, tiene que ver con las experiencias traumáticas, ¿vale? Las experiencias traumáticas se asocian a multitud de psicopatología. El trauma crónico, el trauma simple, el trauma complejo es un factor que cada vez recibe más atención, más estudio, y la investigación nos da muchos datos, ¿no? A ver, en cuanto a la probabilidad de aparición, los pacientes que han tenido o han sufrido abuso infantil tienen el doble de probabilidades, 35%, de tener 2 o más síntomas psicóticos característicos de esquizofrenia que las personas que no han tenido abuso. Los que han sufrido abuso físico infantil, 2,5 veces mayor probabilidad, y abusos sexuales y físicos, la tasa sube hasta 3 y 4 veces, ¿no? Son tasas muchísimo mayores que las personas que no han experimentado este tipo de situaciones. Esto en cuanto a la probabilidad. En cuanto al tipo de síntomas que aparecen, síntomas psicóticos en personas que han vivido este tipo de experiencias, en la fenomenología tenemos que los contenidos de las alucinaciones generalmente están relacionados con la experiencia traumática. Y en cuanto a la forma de relacionarse, se han descrito dos. La correspondencia literal, donde el contenido de las alucinaciones tiene que ver con el contenido de la experiencia traumática que vivió la persona, o luego una mucho más frecuente que aparece prácticamente en todos los pacientes con trastornos psicóticos, que es una relación indirecta, ¿no? Donde la relación está entre los contenidos en las categorías semánticas generales: humillación, intrusividad, peligro, amenaza, ¿no? Donde, bueno, pues es una de la dominación, la sumisión y el control está prácticamente presente en la mayoría de los trastornos psicóticos. La correspondencia directa entre el contenido del trauma y de la alucinación es podría ser un indicador de reexperimentación de los síntomas de forma análoga al trastorno de estrés postraumático, ¿vale? Y en muchos casos la relación entre el contenido del trauma es bastante explícita, y fijaos, os he puesto ahí una tabla donde tenéis incluso se han estudiado el tipo de voces, ¿no?, si son imperativas o voces en tercera persona que comentan, y el tipo de experiencia traumática, ¿no?, a la que ha sufrido la persona, donde hay, digamos, una relación directa, ¿no? A mayor gravedad, digamos, mayor gravedad tanto en porcentaje como en contenido, tanto cuantitativa como cualitativa, ¿vale? Bueno, pues es un campo de investigación y de trabajo pues muy importante. A ver, sobre las alucinaciones, otra de las variables que está retomando el interés tiene que ver con el papel de la cultura. El principal problema, bueno, aquí fijaos, hay estudios ya clásicos de los años 70 donde de estas 500 sociedades, si os dais cuenta, pues fijaos, en más de la mitad, en el 62%, la presencia de alucinaciones formaba parte de algún rito de transición, etcétera, y la principal crítica que nos hacen pues es una crítica que se hace también a la historia de la psicopatología, y es el presentismo y el blanquismo, ¿no?, o occidentalismo, es decir, que estudiamos desde nuestro mundo occidental industrializado, y en donde, bueno, hay muy pocas sociedades no occidentales incluidas en los estudios, ¿no? Y aquí pues que esto podría estar muy sesgado. Y otro aspecto fundamental que vais a ver también luego en la parte de los tratamientos, en lo que os he puesto para que os leáis, es que cada vez se presta más importancia no solo a las alucinaciones y a los delirios, sino a las creencias que la persona le da a las alucinaciones y los delirios. De todos los pacientes con trastornos psicóticos, hay un 25% que tienen síntomas psicóticos resistentes a los tratamientos farmacológicos. En este 25% vamos a ver que uno de los objetivos sería que pudieran beneficiarse o tener acceso a los tratamientos psicológicos. En los tratamientos psicológicos, uno de los principales problemas tiene que ver que tradicionalmente se ha medido o se medía la eficacia de un tratamiento psicológico en cuanto a si servía para que la persona dejara de tener este tipo de experiencias, de síntomas, o no dejara de tenerlos. Si medimos eso, la eficacia es nula o es cero, porque la eficacia se va a centrar no tanto en la disminución de la frecuencia, que es importante si se consigue, sino en que la persona sea capaz de cambiar la relación que mantiene con las voces. Si es capaz de cambiar la relación que mantiene con las voces y o con las alucinaciones,
sensaciones, vamos a ver que a nivel conductual la mejoría del paciente es mucho mayor, ¿no? La perturbación se asocia no solo al contenido, sino a la creencia y al valor que la persona da a estas voces. ¿Cuáles son las creencias predominantemente observadas? Bueno, ahí os las he puesto. Las creencias de omnipotencia. Pues ¿cómo no van a creer que son omnipotentes? Si saben dónde están, te escuchan, están en tu casa, te van diciendo lo que tienes que hacer, etcétera. Y en las creencias y los patrones de afrontamiento, lo que se ha visto es que normalmente la respuesta a nivel conductual se reduce a estos tres tipos de respuestas: compromiso, resistencia e indiferencia. Compromiso se asocia más con creencias benevolentes y afecto positivo, me comporto de forma coherente, hay cierta ideación delirante, alucinaciones que pueden ser más egosintónicas si no son muy desagradables. Resistencia y afecto negativo, lucho, no tienen derecho, ¿cómo me dicen esto? En mi casa no se me puede escuchar, etcétera. Y luego la indiferencia. Un resultado inesperado en muchos estudios es que aún y a pesar de la alta prevalencia de las creencias de omnipotencia, que son las que más se observan, que las voces son todopoderosas, estas creencias de omnipotencia no se relacionan con ningún patrón específico. Es decir, en las personas que atribuyen omnipotencia a sus voces, tanto las respuestas de compromiso, resistencia e indiferencia se podrían dar en la misma proporción, ¿vale? Y bueno, y luego tenéis sobre la identidad y el propósito, bueno, pues básicamente malevolencia o benevolencia, ¿no? Y en cuanto a la malevolencia, lo que se suele manifestar de dos formas, ¿no? Como que me castigan por algo malo que he hecho, yo hice algo, yo pensé algo, yo soy cómplice de algo, o que me persiguen de forma inmerecida, ¿no? Y el metaanálisis más completo es este. Este es un metaanálisis que recoge los estudios que van las creencias sobre las alucinaciones desde 1990 hasta 2008. Son muchos estudios y las creencias que aparecen son malevolencia, benevolencia, supremacía, familiaridad, aprobación y aceptación de las voces. ¿Cuáles son los datos que aparecen? Pues fijaos, son datos que se repiten de forma sistemática. Malevolencia, bueno, pues relación positiva con malestar. Cuanto peores son cuanto peores son las intenciones de las voces, peor se siente la persona. Exactamente lo opuesto a benevolencia. La supremacía, relación positiva con a mayor supremacía, mayor malestar, mayor ánimo deprimido y mayor ansiedad. Familiaridad, cercanía, fijaos, esto se asocia considerar como personales, importantes o con un significado omnisciente para la persona, se asocia a mayor afecto negativo con resultados poco concluyentes. Y la aprobación y la aceptación, bueno, pues hace que la persona se encuentre un poco mejor, ¿vale? A ver, sobre la regulación emocional, este es otro aspecto que en psicopatología de la afectividad se ha desarrollado bastante más. Todos los modelos de regulación afectiva, que son modelos, pues la verdad que bastante intuitivos y yo creo que con bastante utilidad práctica en los procesos de psicoterapia en general, bueno, de la regulación emocional aplicada a las alucinaciones y a las creencias hay muy pocos estudios hasta la fecha. Las alucinaciones se acompañan de elevados niveles de malestar, ¿no? Especialmente en las personas que cumplen criterios de trastornos psicóticos y trastornos límites de la personalidad. En cuanto a las estrategias, no se encuentran diferencias en supresión de emociones y reevaluación cognitiva en las personas con esquizofrenia, con alucinaciones auditivas y el control, pero la supresión de emociones en el grupo de personas con esquizofrenia sí que se asocia a mayor gravedad de la experiencia, ¿vale? De la experiencia alucinatoria y de mayor malestar. Bueno, hay pocos datos, pero esos serían los que habría que empezar por ahí. Los que habría que tener en cuenta. La relación de la persona con las voces, bueno, la teoría del control social lo que nos viene a decir es que las personas que escuchan voces interpretan las voces de forma análoga como interpretan las relaciones con nosotros, ¿no? Pues es muy frecuente que cuando uno está viendo un paciente que es un paciente querulante, ¿no? Es decir, pues no solo está querulante con sus voces, sino que es un paciente que suele tener estos problemas de querulancia, ¿no? Y de litigancia pues en muchos ámbitos de su vida, ¿no? Bueno, los escuchadores, independientemente del diagnóstico, mantienen relaciones integradas y coherentes con las voces y a veces de complementariedad, ¿vale? Bueno, los resultados o los estudios no son del todo concluyentes, ¿no? La hostilidad recíproca es común y la relación complementaria es más débil. Es decir, si te metes conmigo, me meto contigo, y entre control y sumisión, que le controlan y que uno obedece, es una relación mucho más débil en la investigación, ¿vale? Bueno, todo esto se conoce con el nombre de la teoría del rango social, y la teoría cognitiva de Chadwick basada en la persona y las nuevas formulaciones y los esquemas emocionales negativos parten de esta teoría, ¿no? O esta teoría lo que nos viene a decir es que en cualquier escala social, animal, la teoría del rango social es que el rango alto se asocia a comportamientos asertivos, el rango bajo a comportamientos sumisos, y que esta es una relación que se repite con mucha frecuencia entre las personas y las voces, y que el estilo relacional dominancia-sumisión es un estilo donde en muchos pacientes va a ser un foco o una diana de tratamiento.
Cuando leáis la parte de los tratamientos psicológicos de las alucinaciones y los delirios, hay dos ejes que sistemáticamente se repiten: análisis de los síntomas y análisis de los esquemas cognitivos asociados a los síntomas. Hay muchos pacientes que este segundo nivel, que es un nivel donde requiere una mentalización, un grado de desarrollo de insight mucho mayor, no van a llegar. Y la mayoría de los pacientes se quedan en el análisis de los síntomas, ¿vale? Análisis verbal, análisis, desarrollo de hipótesis alternativas, etcétera, ¿vale? En cuanto a la evaluación, a ver, yo siento deciros que además de todo el tocho de test y de cosas que hay en la parte de evaluación y psicodiagnóstico, bueno, la evaluación de los fenómenos alucinatorios delirantes es fundamental. A ver, la alianza terapéutica, bueno, pues que os voy a contar, que no sepáis ya de todo esto, que hay que tenerlo muy presente. La alianza terapéutica es una fundamental, más importante cuanto más grave es el problema en el que nos estamos enfrentando. Plantear el esquema ABC para la evaluación, los antecedentes, la alucinación como evento activador, es la forma clásica del análisis funcional o la formulación del caso, y en las creencias, sobre todo, incluir las creencias que acabamos de ver: identidad y propósito de las voces, omnipotencia, obediencia y las evaluativas, y los patrones en las consecuencias, los patrones de afrontamiento. Y además, pues bueno, conocer dos tipos de escalas, ¿no? Las escalas, o recomendar, o por lo menos que os suenen los nombres. Las escalas que tienen que ver con la medición de alucinaciones y las que miden las creencias asociadas a las alucinaciones. Aquí tenéis una de las alucinaciones, ¿no? Esta de Slate y Bentham, ¿no? Adaptada por Fonseca Pedrero, ¿no? Es un autoinforme que mide estos 4 dominios: pensamientos intrusos, ensoñaciones vívidas, alucinaciones multimodales, visuales y auditivas. Y luego esta del CYRAS, esta la vamos a mencionar también en la evaluación de los trastornos del contenido del pensamiento, de los delirios, porque va a medir tanto alucinaciones auditivas como delirios, ¿vale? Es una escala que mide sintomatología psicótica. Y aquí tenéis dos escalas que miden creencias, patrones de afrontamiento y relación de las personas con las voces, ¿vale? Simplemente que sepáis que en todos los manuales nuevos, en todos los programas de tratamiento, pues nos incluyen no solo la evaluación de las voces, sino de las creencias asociadas a las voces y de los patrones de respuesta. Y que además, si somos capaces de evaluar las creencias asociadas a las voces e intervenir sobre ellas, podremos cambiar la relación que tiene una persona con las voces, la respuesta y sobre todo la repercusión. Porque la presencia de las alucinaciones y de las voces muchas veces va a estar ahí y va a permanecer ahí independientemente de lo que hagamos, ¿vale? Bueno, vamos a ver, no queremos guardar cambios aquí. Esta sería una primera parte, ¿no? Una primera parte que son los temas 1-6, ¿no? Luego nos quedaría de esta primera parte de psicopatología memoria, que hay pocos cambios. Algo que tiene que ver son las memorias del trauma. De los trastornos del pensamiento sí que hay algunos cambios más. Lenguaje hay muy poquito. Y luego psicomotricidad y afectividad, ¿vale? Bueno, pues a ver, vamos a estas, ¿vale? Bueno, a ver, en esta primera parte pues nos vamos a partir de memoria. A ver, memoria es un tema muy sencillo. Cuando digo que es muy sencillo, los trastornos de la memoria aparecen en cuadros orgánicos y en cuadros psiquiátricos. Cuando digo que es muy sencillo psicopatología de la memoria para contestar todas las preguntas tipo test, es porque con esta regla que vimos ya en clase se contestan prácticamente todas las preguntas. En los cuadros orgánicos siempre está afectada la memoria anterógrada, no orgánico, psicógeno, funcional, histérico, disociativo, conversivo, siempre está afectada la memoria retrógrada episódica explícita. Pues fijaos, esto empiezas a dar vueltas y esto da para hacer preguntas tipo test de 20 colores, ¿vale? Recordad que lo único que dice es que en los cuadros orgánicos tiene que estar afectada la memoria anterógrada, pero no es la única, porque generalmente también está afectada la memoria retrógrada. Y si recordáis, esta regla tenía una excepción, que os la recuerdo aquí, que es la amnesia disociativa continua. Bueno, ahí está, ¿vale? Un poco para que la tengáis presente. Y simplemente, bueno, pues recordar, antes de ver de los datos nuevos, ¿no? El trastorno amnésico en el DSM-4, en el DSM-5 empieza o pasa a denominarse trastorno neurocognitivo mayor debido a otra enfermedad médica, donde además del dominio, tiene que estar afectado el dominio del aprendizaje en la memoria y la atención conservada, y en la CIE 10 es síndrome amnésico, ¿vale? Bueno, la CIE 11, como no entra en esta convocatoria, pues nada, no tenemos que estudiárnoslas. A ver, en psicopatología de la memoria teníamos una primera parte, si recordáis, que era amnesia retrógrada,
provocada por etiología orgánica, amnesia anterógrada, donde el cuadro que más preguntas había generado era el síndrome amnésico, fase aguda, fase crónica. Hay una reorganización. Luego teníamos las paramnesias y las parapraxias. El concepto de paramnesia y parapraxia han sido frecuentemente preguntas en el examen del PIR. Hay una pequeña reorganización donde se introducen dos elementos que vosotros teníais en vuestros esquemas, pero no los tenéis como aparecen en el manual de Belloc, que eran las hipermnesias y la ecmnesia. Las hipermnesias, que tenéis la clasificación de Pedro Mesacid, que es un manual de psicopatología que a veces es poco preciso, en donde aquí han aparecido, las han incluido dentro de las parapraxias. Y luego la ecmnesia como un subtipo de confabulación, ¿vale? Parapraxias, olvidos normales, bueno, pues fijaos, aquí simplemente recordar los de siempre, tu cara me suena, conocer la cara por el nombre, y aparecen aquí las hipermnesias. Habla de olvidos normales. Las hipermnesias no es que es una patología, es una anomalía más que una patología, y diferencian permanentes de breves. Permanentes, asociadas más a personas con mucha capacidad de memoria, utilizan muchas reglas memorísticas, etcétera, y las breves, que suelen tener mayor connotación patológica, y son las que aparecen en episodios puntuales, ¿no? Hablan de la memoria panorámica, los momentos previos, ¿no? A cuando una persona pues, está a punto de fallecer, etcétera, 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 ¿vale? Y luego en las paramnesias, que son siempre patológicas, la diferencia fundamental es que aparece la ecmnesia como un subtipo de confabulación. La ecmnesia, lo único que hay que saber de la ecmnesia, o lo que ha caído hasta ahora en las preguntas de examen del PIR, es el delirio ecmnésico, que creo que sí que lo comentamos, que hace referencia cuando la situación prototípica es cuando una persona con demencia tipo Alzheimer a su hijo o hija, cuidador o cuidadora, en lugar de llamarle hijo o hija, le llama papá o mamá. Cree que está en una etapa anterior de la vida y cree que la está viviendo de forma como si fuera actualizada, ¿vale? En cuadros orgánicos. Pseudología fantástica, fabulación, mitomanía o mentira patológica y recuerdo delirante. Y aquí incluyen la verificación o comprobación compulsiva, que si os dais cuenta, en la clasificación de aquello que vimos en los materiales del 15 de abril del 2020, lo teníais en las parapraxias. Podría estar en cualquiera de las dos formas. Si ponen compulsiva, es patológica, pero la verificación sin más, básicamente, es bueno, pues cuando uno va comprobando las cosas y lo hace de forma que no va prestando atención, ¿vale? Y luego las paramnesias del reconocimiento, agnosias, Capgras, osía, suplantación o síndrome de Fregoli, ¿vale? Bueno, aquí está esta reorganización donde la ecmnesia y el delirio ecmnésico sería el cambio fundamental, y la reorganización y la verificación de tareas o comprobación compulsiva, ¿vale? Y luego tenemos, dentro de los trastornos de la memoria, teníamos las teorías sobre el síndrome amnésico, que no tenemos nada más, y luego teníais una parte que era lo de memoria de testigos, que os lo dejé ahí para que le echarais un vistazo y para que lo leyerais, porque era una cosa que me llamaba la atención. Aparece eso incluido como una parte en el manual de Belloc del 2020, y también aparecen algunos datos desarrollados sobre las memorias recuperadas en terapia, ¿vale? A ver, sobre la fiabilidad de los relatos de los testigos. Los datos son contradictorios. Algunos datos apuntan a un mejor recuerdo y otros a un peor recuerdo. Lo único que podemos afirmar es que los datos, lo esencial de la información, permanece, ¿no? Pero los detalles se pierden, ¿no? Sobre los acontecimientos de la vida real. ¿Qué ha demostrado la investigación? Pues que somos fácilmente influenciables, ¿no? Aquí tenéis los estudios clásicos, ¿no? Donde te pondrían un suceso filmado y luego te daban información falsa a mitad del vídeo. ¿Qué sucede? En el grupo en el que hay información falsa tienden a recordar o reconocer erróneamente algún detalle sugerido más que el grupo control. Y esto se aumenta cuando la credibilidad de la fuente es importante, la sugestionabilidad, tiempo transcurrido, etc. Y luego las descripciones de los recuerdos falsos y verdaderos son muy similares desde el punto de vista cualitativo, ¿vale? Bueno, que sepáis que nos pueden fallar los recuerdos con cierta facilidad. Hay un concepto, que es el de guerra de memorias, que es como se denomina así el debate que aparece en la literatura sobre si existe o no la memoria reprimida. Es decir, hay algunos autores que dicen, vamos a ver, hay ciertos hechos de nuestra vida que si son tan importantes, tan significativos, eso de que están por ahí dando vueltas y que aparecen de repente, ¡pum!, como por arte de magia, para algunos autores es muy cuestionable. El debate sobre la existencia de la memoria reprimida en terapia implicaría asumir que la gente reprime los hechos traumáticos, que los reprime porque el contenido reprimido es potencialmente patológico y que para aliviar esta clínica es preciso recuperar el contenido traumático. A ver, el laboratorio ha demostrado, uno, que los detalles de un recuerdo se pueden alterar. Y luego, fijaos, aquí lo que se diferencia
es el recuerdo falso completo o el parcial, ¿no? Cuando juntamos las memorias falsas completas y las parciales, en los que participan en los estudios, un 30% de las personas, digamos que aceptan detalles del suceso sugerido sobre un hecho de su propia vida que no había ocurrido de verdad. En resumen, los datos demuestran que es posible hacer creer a adultos normales en situación de laboratorio que cuando eran pequeños sucedieron cosas que nunca sucedieron, ¿no? Es decir, donde en detalles que han contado personas cercanas a tu familia introducen algún detalle de que ese día en las fiestas del pueblo o en la feria o aquel algodón de azúcar que te comiste estaba fulanito y no estaba, y al final si te lo han dicho, el 30%, que es un porcentaje importante, tiende a recordarlo. A ver, a nivel experimental, fijaos, cosas importantes que habría que saber. El olvido de un trauma es un fenómeno raro. Lo que no hay que confundirlo, y lo dicen muchos autores, es otra cosa, es que las personas lo comuniquen de forma espontánea, ¿no? Aquí tenéis, yo no sé si comentamos este libro, pero este es un libro clásico que todas aquellas personas que hayáis hecho cualquier curso de intervención en trauma, pues es que prácticamente se mencionan, ¿no? Que habla del arte de confiar en los demás, que hace parte de un análisis de muchos casos de por qué van mal en consulta, y este autor encuentra que muchos casos van mal en consulta, no porque, entre comillas, el protocolo de intervención, la línea de actuación no sea la correcta, sino pues porque hay un hecho biográfico nuclear en la vida de la persona que nunca le ha comentado a nadie, ¿no? Las víctimas de hechos traumáticos, incluidos los abusos, no suelen olvidar los hechos traumáticos, especialmente los aspectos centrales, ¿no? Aunque el recuerdo esté deteriorado, empobrecido y especialmente por el paso del tiempo y aunque no lo hayan comunicado. En resumen, fijaos, cuando se analizan los datos, ¿no? Y cómo aparecen, no hay constancia fuera de los ámbitos de psicoterapia que existan memorias reprimidas de hechos traumáticos a nivel experimental. Las únicas experiencias traumáticas que han aparecido es en el ámbito psicoterapéutico, ¿vale? Y las memorias reprimidas para los autores en el laboratorio siguen un patrón contrario a las leyes empíricas, y esto es lo que hace que tengan ahí un debate donde dicen que no se puede afirmar al 100% que sean así. Bueno, aquí hay mucho debate, ¿no? La recuperación no sufre con el paso del tiempo, se recupera el episodio intacto, se recupera a veces de forma prácticamente entera, de forma reveladora, el contenido a veces es extravagante e imposible y se remonta sobre todo, a ver, las críticas más importantes es cuando se remontan los episodios previos a anteriores a los 4 años de la vida, donde el registro en nuestra memoria es una memoria fundamentalmente implícita. La memoria explícita, la memoria declarativa, los estudios experimentales empiezan a decir que los primeros recuerdos en los sujetos normales es a partir de los 4 años. Cuando empezamos a tener el lenguaje más o menos consolidado, desarrollado, es cuando hay memoria declarativa. Acceder a recuerdos previos a los 4 años prácticamente es muy complejo, ¿vale? Problemas. Bueno, los problemas fundamentales tienen que ver, pues que descartar que una persona lo haya recordado previamente es complicado, muchas veces no lo ha contado, y luego lo más importante, la idea de que las memorias se corresponden con la realidad es cuestionable. Es cierto que para el punto de vista del tratamiento del abordaje psicoterapéutico da igual, porque el terapeuta, el clínico, no es un perito, da igual exactamente qué, cómo, cuánto y dónde sucedió, pero sí que hay ciertas variables que pueden aumentar el efecto o inducir o favorecer la sugestionabilidad, ¿no? El grado de credibilidad del terapeuta, la repetición de la sugestión y animar a la conjetura, y el uso de hipnosis acompañadas de imágenes guiadas es una técnica muy sugestiva. Es decir, que hay personas que en algunos contextos podrían ver facilitada, digamos, la creación de estos recuerdos o la transformación de episodios que realmente sucedieron, pero que con estas variables podrían cambiar, ¿vale? Bueno, el uso de imágenes, memorias falsas, la presión del grupo y la combinación de ambas en el 75% de las personas hace que aparezcan este tipo de situaciones. Bueno, ahí está, sí que es un hecho importante y que a nivel clínico pues se da. A nivel de laboratorio pues es que es muy complicado investigar en el laboratorio una situación traumática y que las personas vayan a una situación experimental. Bueno, eso está por ahí abierto, así que nada, yo simplemente comentaros el tema de guerra de las memorias, que es ese debate entre los de laboratorio y los de la clínica, y en algún punto estará a punto intermedio. A ver, psicopatología del pensamiento. Bien, pues este tema
ha tenido una reorganización también importante. El tema de psicopatología del pensamiento clásicamente son los trastornos formales y los trastornos del contenido. Los trastornos formales, que son las 18 categorías de Andreasen, que es lo que nos hemos estudiado siempre, y los trastornos del contenido son los delirios. Delirios, definición de los delirios y con los subtipos de delirios. Bien, pues en la edición actualizada, los trastornos del pensamiento, digamos que se hace una clasificación más ambiciosa. Trastornos formales, que incluyen forma, curso, estructura. Los trastornos formales no solo del contenido, no solo formales o de formales a nivel de definiciones y de habla, sino también del lenguaje, y luego los trastornos del contenido, donde además de los delirios, que son los que clásicamente se estudiaban, se introducen los pensamientos repetitivos negativos, ideas sobrevaloradas e ideación autolítica, ¿vale? Todos estos, aunque los tenéis los pensamientos repetitivos negativos desarrollados en algunas partes de los materiales de clínica, os he puesto ahí una tabla del diagnóstico diferencial con las características fundamentales de cada uno de ellos. Los 18 categorías de los trastornos formales del pensamiento de Andreasen es una escala que ha generado muchas preguntas en los exámenes tipo test y en los exámenes de OPES, ¿no? Es decir, cuando uno va a la definición de descarrilamiento, de tangencialidad, normalmente la escala de Andreasen es una referencia. Tradicionalmente se hablaba de dos grupos, trastornos formales de tipo positivo y de tipo negativo. Los análisis factoriales nos hablan de un tercer grupo, que son los trastornos o el pensamiento desorganizado, ¿no? Donde algunos están tanto en positivos como en desorganizados. Los trastornos formales, simplemente recordar, decíamos que en la fase de estabilidad hay dificultad en producción, aspectos pragmáticos, comprensión conservada, y durante la fase aguda el lenguaje de personas con esquizofrenia se parece de forma muy marcada a la fase de Wernicke, incoherencia o ensalada de palabras. Y la emoción expresada o desviación comunicacional, que tenía que ver con los estudios interaccionales, ¿no? Principal crítica a todos estos estudios, la crítica clásica de si son que son estudios correlacionales, ¿no? ¿Qué es antes? ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? Pues bueno, pues en realidad no podríamos decirlo. Sobre los trastornos formales, lo que han añadido son, os he puesto ahí la escala con algunas nuevas denominaciones o términos sinónimos, ¿no? Pues, por ejemplo, dentro de aproximaciones a palabras, utilizan aproximaciones a palabras, parafasias o metonimias como términos sinónimos. Bueno, pues que lo sepáis que está ahí. Y luego hay otra palabra, que os la pongo por ahí, que yo creo que sí que la comentamos, pero como hace ya mucho tiempo, ¿vale? Paralogia o paralogismo, que la teníais en vuestros materiales de abril, creo, ¿vale? Es un término en la psicopatología clásica que se utiliza como sinónimo de aproximaciones a palabras, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis básicamente las 18 categorías. Delirios, principal crítica a la definición de delirios, definición unidimensional, propuesta, definición alternativa con las 5 dimensiones. Aquí también tenemos alguna denominación extra, ¿no? Inmodificabilidad, incorregibilidad o fijeza, eran los términos que habíamos visto, o adherencia a la creencia, es un término que se utiliza como sinónimo de la duración del delirio a lo largo del tiempo, ¿vale? Bueno, en la clasificación de los delirios según la forma teníamos, según la forma y según el contenido. Según la forma, Jaspers diferenciaba delirios primarios de delirios secundarios, ¿no? Delirios primarios teníamos 4: intuición, percepción, atmósfera y recuerdo delirante. Aquí tenemos alguna actualización terminológica también. Intuición delirante o delirio autóctono. Cualquier idea que nos viene a la cabeza que no parte de un estímulo externo. Percepción delirante, que parte de un estímulo externo, atmósfera delirante o humor delirante. Humor delirante es un concepto clásico que ya viene recogido en el glosario de términos de la CIE-10, que es muy parecido a la atmósfera, y recuerdo delirante o retrospectivo, ¿vale? Bueno, pues que sepáis que están actualizadas. Os pongo aquí algunos ejemplos, bueno, por si queréis echar un vistazo, pues luego le dais un pause al vídeo y los leéis por ahí, ¿no? La percepción delirante siempre parte de un estímulo externo, ¿no? Por ejemplo, iba por la calle y veía los pasos de cebra y entonces caía en la cuenta de que eso significaba, siempre parte de un estímulo externo, ¿vale? Bueno, y la otra parte de los trastornos formales del pensamiento, antes de ver los otros trastornos formales del pensamiento, tiene que ver con las teorías. La teoría perceptiva de Mayer era la teoría que nos decía que los sujetos delirantes razonan igual que los no delirantes, pero el problema es el punto de partida anómalo, que es una alteración perceptiva. El delirio como una alteración del pensamiento formal, el grupo de investigación con más peso es el grupo de Garetti. Garetti nos decía que había dos sesgos fundamentalmente, que era la incapacidad para tener en cuenta evidencias nuevas una vez que el delirio estaba establecido. Este delirio se estudia mucho más y se pone en relación, y os lo pongo ahí, con una creencia de carácter metacognitivo que estaría por encima, que es la inflexibilidad a la creencia, ¿no? Y el llegar a conclusiones de forma muy rápida
rápida, que es el salto hacia las conclusiones, ¿vale? Que es como se forman los delirios. Estos dos sesgos parecen específicos de los trastornos delirantes. Salto hacia las conclusiones, ¿no? ¿Cómo se evaluaba esto inicialmente con las tareas de las bolitas? Pues les decíamos que había dos bolitas, ¿no? Donde había unas proporciones de 85-15 y se iban sacando bolas. Y había que decir la respuesta del sujeto es cuando había cambiado la proporción o cuando de forma significativa. ¿Qué pasaba? Que los sujetos delirantes rápidamente, en cuanto sacabas una o dos bolas, ¡pum!, decían, eso ha cambiado ya, ¿no? Los datos apuntan a un fuerte nexo entre el salto hacia las conclusiones y los trastornos psicóticos, la respuesta al tratamiento y el riesgo para desarrollar psicosis en la población general. La presencia de este sesgo en pacientes recuperados familiares de primer grado hace que muchos autores consideren este sesgo un marcador de vulnerabilidad, ¿vale? Un rasgo de vulnerabilidad. Este es un sesgo importante que habría que tener ahí presente. Y el otro, una vez que el delirio está establecido, os lo pongo aquí con las palabras en inglés porque esto da para preguntas que quedan muy bien, ¿no? El sesgo contra la evidencia desconfirmatoria. Es que una vez que está establecido el delirio, me da igual lo que tú digas, la tendencia de la persona a ignorar la información contraria a sus hipótesis. Este sesgo formaría parte o estaría dentro de esta capacidad metacognitiva que es la flexibilidad a la creencia, que permite reflexionar sobre nuestras propias creencias y modificarlas, ¿vale? La ausencia de flexibilidad se ha observado aproximadamente en el 50% de los pacientes con delirios. Y estos autores, el grupo de Garrett, identifica dos procesos implicados en la toma de decisiones. El tipo 1, rápido, elevada capacidad e independiente de la memoria de trabajo, que se asocia con salto hacia las conclusiones, y el tipo 2, más lento, analítico, etcétera, ¿no? Y bueno, parece que son relevantes y específicos para el desarrollo de los delirios. Lo nuclear de los modelos cognitivos no es tanto la experiencia psicótica, sino la valoración que va a hacer la persona. Y aquí tenemos dos modelos. Un modelo muy genérico, el modelo cognitivo de los síntomas positivos para la psicosis de Garrett y de Freeman, parte de la teoría perceptiva de Maer, y luego el modelo que más desarrollo tiene para este grupo es el modelo cognitivo de anticipación de amenaza para los delirios de persecución, ¿vale? A ver, este modelo es importante porque parte de la perspectiva dimensional, identifican la dimensión general en la población general, que sería la paranoia, que iría desde las personas que no puntúan en esta dimensión a las que empiezan a ser desconfiadas, sospechosas, con ideas de referencia, persecución y finalmente los delirios. Y el grupo de Freeman plantea que las personas con delirios de persecución tienen miedo a que los demás les hagan daño de forma deliberada, mientras que en los trastornos de ansiedad el miedo es más a ser rechazado. En ambos casos, la ansiedad anticipatoria refuerza el miedo. Y esta propuesta es la que otorga, os comentaba antes, un papel central a la ansiedad tanto en los delirios como en los trastornos de ansiedad. Los delirios se aparecerían o se mantendrían por la intervención de 6 factores, ¿no? Y hacen una descripción que iría en escalada. Estado interno anómalo, que puede ser un estrés, ansiedad elevada, disociación, activa la dimensión paranoia. Se activa la dimensión paranoia y empiezan las preocupaciones. El grado de preocupación predice la aparición de ideas paranoides a los 18 meses. Esto, si se junta con las creencias negativas sobre uno mismo y baja autoestima, patrón de sueño alterado. El patrón del sueño aparece de una forma sistemática como un patrón muy importante en el mantenimiento de los delirios. Sesgos de razonamiento y comportamiento de búsqueda de seguridad, digamos que este sería el modelo que ellos plantean, ¿vale? Lo tenéis ahí, os lo he dejado ahí pues para que le echéis un vistazo, y el grupo de Garrett es el grupo que más importancia tiene en la investigación, ¿vale? Y luego os he puesto, tenemos ahí, bueno, pues todos estos conceptos que tenéis dentro de los trastornos del contenido del pensamiento, los tenéis descritos en las distintas partes de clínica, ¿no? Los pensamientos repetitivos negativos, todos los trastornos del pensamiento que se incluyen aquí se caracterizan por la intrusividad, la recurrencia, ser improductivos, y aparecen no solo en población clínica, sino en población normal, ¿no? También pues cuando, yo qué sé, estamos pues dándole vueltas a las cosas que nos preocupan, ¿no? La preocupación, ¿para qué sirve preocuparse? Pues eso que estamos haciendo, bueno, que hacemos constantemente, ¿no? Preocuparse es un intento de solución mental donde aparece población general, y cuando consumen durante mayor tiempo, son improductivos, cumplen todas las características de antes, pues como ya sabéis, ansiedad generalizada, se han visto en todos estos trastornos. La rumiación, proceso de pensar de forma perseverante o repetitiva. Si la preocupación se orienta hacia el futuro, la rumiación presente o pasado.
La depresión, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Estrés postraumático, tendría que haber evitado, no tendría que haber hecho esto, fobia social, estaban pendientes de mí, me puse rojo, etcétera. La rumiación y la preocupación pueden considerarse manifestaciones de un proceso transdiagnóstico que es el pensamiento repetitivo negativo, ¿no? Y esto podría explicar la elevada comorbilidad para estos autores entre ansiedad y depresión. Pensamientos automáticos negativos, no os voy a insistir en esto, descritos inicialmente como una característica central en los trastornos emocionales, cada vez más en los trastornos del pensamiento, ¿no? No guardan relación con la búsqueda de soluciones y muchas veces lo que sí que tenemos que saber, y es que una de las preguntas que se repiten es que los pensamientos automáticos que aparecen anteceden a la activación emocional negativa del sujeto, ¿no? El ejemplo que siempre se suele poner, o que yo pongo, que a mí me ponían de pensamiento automático negativo, era mira hacia la transparencia, a esas letras que están ahí en rojo, ¿vale? Y si no te has dormido todavía, intenta no leer lo que pone ahí, ¿no? Somos capaces, cuesta el mirar y no leer eso porque es un proceso automatizado, ¿vale? Las obsesiones, bueno, un recuerdo de las definiciones, aquí tenéis las principales cualidades que ya conocéis, el contenido es heterogéneo, el 81% de las personas con TOC tiene obsesiones de más de un tipo y luego, bueno, pues cada vez se investigan más, bueno, las principales características o tipos, las autógenas de las reactivas que surgen en respuesta a las ideas de contaminación, errores, simetría, orden, etcétera, que bueno, pues fijaos, todos los que tenéis pacientes con TOC o con sintomatología obsesiva, pues con esta situación de la pandemia, pues como muchas de ellas, entre lavar, ordenar, comprobar, repetir, pues han empeorado y han pasado a ser mucho más egosintónicas de lo que ya eran. Un enfoque distinto es buscar las dimensiones, ¿no?, de las obsesiones, y las dimensiones que aparecen en el BEYOC, ¿no?, descritas son estas. Estas dimensiones también aparecen en la población general en pacientes con TOC, ¿vale? El 90% de la población general alguna vez ha experimentado intrusiones. Las intrusiones serían el análogo a las obsesiones pues en la población general, ¿vale? Los pensamientos intrusos son similares, pero pues ya está, nos vienen a la cabeza, pues qué cosas he pensado, pues son menos frecuentes, menos inaceptables, menos sentimientos de culpa, se perciben como más controlables, interfieren menos y el 99% de las personas lo tienen. La diferencia es si la persona hace algo en respuesta a ese tipo de pensamientos intrusos o no, la diferencia con las obsesiones. Y luego os he puesto esta tabla, ¿no?, donde hay un pequeño diagnóstico diferencial entre las preocupaciones, rumiaciones, pensamientos automáticos y las obsesiones. Faltarían los pensamientos intrusos, pero que serían muy parecidas a estas en la población general, ¿vale? Fundamentalmente, a ver, la egosintonía, la preocupación sobre el futuro, la egosintonía es baja porque a las personas les genera mucho malestar, pero anda que nos han dicho en consulta muchas veces las personas con ansiedad. Ya, pero es que eso de que me dices que sea así, es que yo es como si dejara de preocuparme, ¿no? Voy a dejar de estar pendiente de lo que hacen mis hijos, mi pareja, y tal, pero ¿cómo voy a dejar esto? Entonces, como si no me importasen, como si yo fuera un despreocupado, como y tal, ¿no? Es decir, estos experimentos donde a veces, curiosamente, el mundo funciona aún y a pesar de que nosotros no estemos haciendo nada, ¿vale? La preocupación más para el futuro, rumiación, estado actual o pasado, pensamiento automático, una de las cosas que sí que aparece es que precede normalmente a la activación emocional, y las obsesiones, el análogo en la población general serían los pensamientos intrusos, ¿vale? Ahí están donde aparecerían las obsesiones, además de en el TOC, trastornos psicóticos, esquizotípicos, TEA y trastornos depresivos, ¿vale? Y os dejo ahí para que luego, bueno, esto ya lo habíamos visto antes, si lo tenéis en la presentación por si queréis echar un vistazo a las diferencias entre pensamientos intrusos y obsesiones, que con saberse las características de las obsesiones, saber que los pensamientos intrusos es el equivalente sin generar repercusión a nivel clínico, pues yo creo que es suficiente. Las ideas sobrevaloradas. La idea sobrevalorada es cualquier idea. La diferencia fundamental tenía que ver con el grado de verdad, donde la persona no lo cree con un grado de verdad absoluto, así como la idea delirante, y que es consistente con la personalidad y con los valores del individuo, emocionalmente están sobrecargadas, egosintónicas, socialmente comprensibles, promueven comportamientos acordes, etc. Aquí tenéis todas las características. Dominan sobre el resto, psicológicamente comprensibles. Generalmente tienen que ver pues, con el ámbito político, religioso, deportivo, etcétera, ¿no? El ejemplo que siempre a mí me gusta poner, ¿vale? Espero que me lo perdonéis, ¿vale? Sobre todo si hay alguien que, bueno, pues que tiene simpatía por estas cosas que voy a decir. Imaginad que alguien dice, el Atlético de Madrid es el mejor equipo del mundo. ¿Eso qué es?
una verdad como un templo, una idea delirante, una idea sobrevalorada, un pensamiento intruso. Bueno, quien dice el Atlético de Madrid, dice el Barcelona, dice el Sevilla, dice el Valencia, incluso el Real Madrid, ¿vale? Bueno, siempre son ideas sobrevaloradas, ¿no? Es decir, pero son comprensibles, generan comportamientos coherentes con esta situación, etcétera. Las ideas sobrevaloradas, hay autores que lo diferencian de los valores idealizados, ¿no? Los valores idealizados se han convertido en dominantes, ¿no? Con los que la persona se identifica en grado excesivo, ¿no? La importancia del peso, una persona con un trastorno de alimentación. Para este autor, para el grupo de Bale, las ideas sobrevaloradas son secundarias a los valores idealizados, ¿no? Donde el valor idealizado, ¿no? El valor que cada vez aparecen de forma mucho más marcada como una fuente, un foco de tratamiento en la terapia de aceptación y compromiso, es decir, el de cuidarse, el de la imagen, etcétera, bueno, pues serían los que estarían por o guiarían, ¿no? La aparición de ideas sobrevaloradas, donde aparecen trastornos de la alimentación, anorexia, bulimia, trastorno dismórfico, y luego pues por aquí tenéis líderes de sectas, seguidores, mayoría de población general, en algún momento de su vida, cambiando a lo largo de la vida. Pues fijaos, hay muchas personas que dicen, yo cuando era joven me gustaba mucho el fútbol, ¿no? Por ejemplo, dice, pero ya es que ya más o menos me da igual. Pues yo fijaos, o cualquier afición, ¿no? Que uno de repente, cualquier cosa que uno tuvo, ¿no? En este grado, ¿no? Donde la juventud te hace tomarte las cosas de forma tan intensa que luego cuando uno ya va siendo más mayor dice, y ahora es que prácticamente ya pues me da más o menos igual, ¿no? Ahí tenéis, ¿no? Algunos de los que se hicieron muy famosos que podrían ser ejemplos, ¿no? No sé si de una cosa de las que acabo de comentar o de otra, pero por lo menos de ideas sobrevaloradas. Y la ideación autolítica aquí no menciono mucho porque vamos a tener una parte dedicada a los planes de suicidio, donde os comentaré algunas cosas, pero bueno, 800.000 personas al año, 10 personas al día en España, Castilla-La Mancha, una persona cada 3 días fallece por suicidio, ¿no? Bueno, pues es terrible. Y las creencias disfuncionales distorsionadas, las creencias clásicas de Beck, los errores en el procesamiento de la información, bueno, pues yo creo que los tenéis descritos en los trastornos emocionales y aquí no hace falta insistir mucho. Evaluación y tratamiento. Bueno, pues fijaos, no os voy a decir que os estudiéis esto, pero todo lo que habéis visto en evaluación, todo lo que hemos visto, esto sería como hacer una especie de pequeño repaso, ¿no? Es decir, pues cualquier test, cualquier prueba que tenéis, bueno, aquí, pues aquí tenéis algunos. Que yo sepa, hasta ahora no ha habido preguntas específicas sobre estos test. Esto sería una actualización que la tenéis sobre todo más, pues por si os interesa, pues para la consulta o para cualquier cosa, ¿vale? En cuanto a los síntomas psicóticos, bueno, pues las AIRAS, esta que os había comentado, mide tanto alucinaciones como delirios, trastornos del contenido del pensamiento, pues con esta nos quedamos. Y el test de cribaje suicidio mini, pues que es un test muy sencillo, que está en el Turriano, aquellos que trabajáis en el SESCAN lo conocéis y que nos han dado la turra bastantes veces con esto, ¿vale? Bueno, esto sería psicopatología del pensamiento. Psicopatología del lenguaje es muy sencillo, prácticamente no ha habido cambios y como vais a tener luego un apartado dedicado a la parte de infantil, yo simplemente os recuerdo que esta regla mnemotécnica es la que nos permite contestar todas las preguntas de las afasias, que estudiarse las afasias o todas las clasificaciones de las afasias no es muy rentable porque como mínimo hay 114 clasificaciones de las afasias en los distintos manuales. Y eso es porque algo no conocemos muy bien sobre las afasias, es decir, porque el conocimiento que tenemos sobre los sustratos neurológicos, neurobiológicos, del lenguaje, pues son todavía muy precisos. A ver, simplemente os recuerdo que los trastornos del lenguaje en el DSM-5 aparecen en el epígrafe de los trastornos del neurodesarrollo y aunque en la CIE 11 no aparece, aquí estarían no aparece como objeto de examen, los trastornos del lenguaje y del habla estarían también en esta categoría, habría que conocer el concepto de neurotípico, ¿no? El concepto de neurotípico se utiliza cada vez más, desarrollo neurológico sin alteraciones y se consideran neurotípicas las personas que no padecen trastornos del neurodesarrollo, que son pues todas las categorías diagnósticas que tenemos, ¿vale? Bueno, esta clasificación de las afasias no voy a insistir aquí porque os quiero comentar el tema siguiente, ¿vale? Bueno, esta tabla ya os dije que si nos quedamos con la regla general, a ver, esto va una por una.
Así es como la tenéis en vuestro material. Si nos quedamos con la regla genérica, afasia sensorial es mala comprensión y fluidez, y los tipos puros siempre con la repetición afectada, era muy sencilla, ¿vale? Simplemente es escribirla 2 o 3 veces. Aspecto importante que aparece en el DSM-5, también en la CIE 10, es que aparece por primera vez el trastorno de la comunicación social pragmático. A mí me parece un acierto importante porque todas aquellas personas que trabajáis con población infanto-juvenil, ya sabéis que cuando un niño tiene un diagnóstico de trastorno de la comunicación del tipo que sea, se suele interpretar que eso es intervenible, que se pueden hacer cosas. Cuando a un niño le cae una etiqueta de TEA, lo que se espera de él y el medio responden de forma, digamos, de forma bastante distinta. Yo creo que las hipótesis diagnósticas, cuanto más protejan a quien las va a recibir, en este caso los niños, pues mucho mejor. Que nos equivocamos si es un TEA y es un TEA grado 1 o lo que sea, pues nos equivocamos. Pero si el diagnóstico de trastorno de la comunicación social pragmático es mucho más benevolente, pues yo pues casi que me gusta más, ¿vale? Bueno, no hay nada más en psicopatología del lenguaje. No es poco la clasificación de las afasias y luego, pues bueno, pues algunas actualizaciones que veréis más en infantil sobre las edades de intervención y de diagnóstico. A ver, psicopatología de la afectividad. Voy a intentar, si no me da tiempo este tema, bueno, pues por lo menos la clasificación sí que me gustaría verla y os comento algunas cosas sobre los modelos de regulación y la intervención. Psicopatología de la afectividad y de la psicomotricidad son dos de los temas que más han cambiado, ¿no? Que más se han actualizado. Psicopatología de la afectividad, lo que habíamos visto era la clasificación de Vallejo Ruilova del manual, que es un manual más de origen psiquiátrico, ¿no? Aparece por primera vez en el manual de Belloc una clasificación de los trastornos de la afectividad que diferencia exactamente igual cuantitativos de cualitativos. La afectividad, término genérico que incluye fundamentalmente tanto las emociones como el estado de ánimo. Las emociones, ese estado emocional, sensación, pensamiento y conducta que nos da información sobre las cosas que suceden fuera, que suele ser breve, que tiene un inicio, que tiene una meseta, y el estado de ánimo o humor, que es un estado mucho más lento y que da información sobre nuestro aspecto interior, ¿vale? Los trastornos de la afectividad, cuantitativos versus cualitativos. Cuantitativos, exactamente el mismo esquema que hemos visto antes, de menos a más, eutimia, hipotimia, hipertimia. Y los cualitativos, nivel y alguna de las otras variables fundamentales. Aparición, proporcionalidad, rango de respuesta, adecuación y movilidad, ¿vale? Alteraciones cuantitativas. Pues esta es muy sencilla. Eutimia, pues esta no nos pasa nada. Hipotimia, distimia, disforia, todos términos en el ánimo bajo, y la hipertimia. Sobre la hipotimia, distimia, disforia, lo vais a ver en las partes de clínica. La CIE 11, como no entra, pues nada, pues nos quedamos con simplemente recordándolo. El trastorno distímico aparece como una categoría separada, no así en DSM-5, donde aparece el trastorno depresivo persistente que engloba el trastorno depresivo mayor crónico y el trastorno distímico, ¿vale? Alteraciones cualitativas. Lo que sí que añade, más que la definición, que no añade datos muy importantes en la definición, sí que añade el manual de Belloc cuadros en los que aparecen. Este esquema os lo he puesto prácticamente entero, de forma sintetizada, y donde aparecen los trastornos. La labilidad es lo que representábamos con esta lámina, es una distraibilidad afectiva, cambios con o sin estimulación que las desencadenan, trastornos del estado de ánimo, trastornos de la personalidad, trastornos psicóticos y cuadros orgánicos. La incontinencia, falta de control de expresión afectiva, es la respuesta desproporcionada a estímulos externos. Trastornos del estado de ánimo, trastornos de la personalidad, psicosis, discapacidad intelectual y cuadros orgánicos. La ambivalencia, coexistencia de sentimientos positivos y negativos, le quiero y no le quiero, etcétera, etcétera, etcétera. La rigidez es un estado afectivo que prevalece sobre el resto. El paciente maníaco, que está maníaco y no puede dejar de estar maníaco. Ansiedad generalizada, no puede dejar de estar preocupado. La esquizofrenia, no puede dejar de estar angustiado. También en los trastornos del estado de ánimo y en las demencias. Dentro de las alteraciones cualitativas también tenemos la indiferencia, frialdad, embotamiento, aplanamiento. Todos estos términos se refieren a la falta de capacidad para experimentar. El embotamiento era sinónimo de anestesia emocional. Afecto plano o aplanamiento era un grado mayor de afectación, ¿vale? Es la ausencia o práctica ausencia de cualquier signo de expresión. La indiferencia o frialdad afectiva, incapacidad para involucrarse emocionalmente, así como insensibilidad para responder, trastornos esquizoides y cuadros depresivos graves, ¿no? Trastornos esquizoides que ni tiene interés ni ninguna resonancia afectiva con lo que sucede alrededor, ni con las personas, ni nada por el estilo. Aquí tenéis todos los términos sinónimos que se añaden en paratimia, afecto discordante, inadecuado, inapropiado, incoherente o disgregado.
las emociones de la persona son incoherentes con el contenido de sus experiencias, en la esquizofrenia, en los trastornos orgánicos, y la anedonia como un síntoma fundamental en los trastornos depresivos. Incapacidad para experimentar placer o disfrute, también depresión, estrés postraumático y trastornos de la personalidad. En las alteraciones cualitativas, la lexitimia. Bueno, pues lo único que hacen es una definición más extensa, que ya conocéis, que es la definición clásica que utilizamos los autores psicodinámicos, ¿no? Falta de palabras para los afectos, que tiene que ver con dificultad para identificar y describir sentimientos, describir, expresar y comunicar sentimientos, menguada fantasía, uso limitado de simbolización y todos los trastornos donde aparece, que los conocéis. Y aquí incluyen la apatía y la bulia como dos dimensiones, que serían la apatía un poquito menos grave y el grado más extremo la bulia. Fundamentalmente falta de motivación, esquizofrenia, depresión, trastornos orgánicos, y la bulia cuando uno ya es incapaz de tomar una decisión, cumplir un acto deseado y reconocido por el sujeto, es incapaz de hacer nada, sería el grado de mayor afectación y aparecen los mismos cuadros de forma más intensa. Hay dos procesos. La parte más importante de este tema, bajo mi punto de vista, no solo es la reorganización, sino lo que tiene que ver con los modelos de regulación emocional y psicopatología, ¿vale? Os lo comento y esto luego, pues, yo creo que aparte son muy bonitos, ¿no? Y le echéis un vistazo. A mí esta es una parte que me ha gustado mucho leerla porque está muy bien sintetizada y además pues te hace pensar mucho, ¿no?, sobre las cosas que hacemos en el día a día. Hablan de dos procesos que son la generación de las emociones y la regulación emocional. Comparten los mecanismos, no siempre es fácil diferenciarlos, y la regulación emocional es ese conjunto de cosas que hacemos de forma automática y controlada, mediante las cuales las personas tratan de atender, evaluar, redirigir el flujo espontáneo de nuestras emociones, ¿no? Algunas cosas salen de forma muy espontánea, estoy estresado, me tengo que ir a nadar, me tengo que ir a correr, déjame, es decir, necesito pasear, y el objetivo de la regulación emocional siempre es inducir un cambio en el sistema de generación de emociones. Hay dos modelos clásicos, modelos centrados en estrategias y modelos centrados en habilidades. El modelo más investigado, el que más investigación y apoyo o por muchos autores tiene, es el modelo de Gross. Es el modelo más extendido, más investigado. Para este modelo las emociones y la forma de expresarlas están influidas por el tipo de estrategia que utiliza. Y la regulación emocional para este modelo tiene tres características fundamentales. ¿Qué persigue la persona, la meta? ¿Cuáles son las estrategias que utiliza? Que las va a diferenciar en las focalizadas en antecedentes antes de que aparezca la respuesta emocional y las focalizadas en las respuestas y el resultado, ¿vale? Bueno, de hecho, focalizadas en antecedentes, vamos a ver que en muchos pacientes, por ejemplo, pues en pacientes que con ansiedad, cuando se está tratando de exponerse a la situación, son estrategias focalizadas en antecedentes. Seleccionar la situación, es decir, modificarla, si voy acompañado o no, si presto o no atención, qué valoración hago de la situación, qué ha ocurrido en otras ocasiones, etc. Habla de tres etapas y estas tres etapas describen muy bien lo que es un proceso. Muchas veces en psicoterapia, la identificación, ¿qué nos pasa? Cuando llegan las personas y nos dicen, no sé lo que me pasa. Selección, a mí esto siempre me ha funcionado y ahora no me funciona. Implementación, llevar a cabo otra estrategia y ver qué está sucediendo. Y luego la monitorización, que sería un poco el ver qué está sucediendo, ¿vale? Y los modelos centrados en habilidades, este modelo de Berkin y de Whitley es un modelo muy completo. Hay muchos modelos centrados ahora en mindfulness, crecimiento personal, aceptación y compromiso, que recogen muchas variables que incluye este modelo. La regulación emocional es una interacción entre el contexto y 7 habilidades, ¿no? Ser consciente de nuestras emociones, identificarlas y etiquetarlas, tolerarlas. Y luego hay una fundamental, ¿vale? Esto para todas las personas que trabajáis y os preparáis una oposición a la vez y además tenéis familia, tenéis hijas pequeñas, tenéis hijos, tenéis parejas, tenéis cosas que hacer. El autoapoyo efectivo es fundamental. Aquí 3 componentes básicos. La autocompasión, autoestímulo y autoconstrucción activa. La autocompasión, empatía hacia uno mismo, es decir, bueno, pues yo sé que muchas personas dicen, ¿y cuántas horas hay que estudiar para una OPE de estas características? Pues fijaos, trabajando como trabajáis o con las obligaciones que tenéis, si sois capaces de sacar 2-3 días a la semana, 2-3 horas cada día, yo creo que la cosa estaría bastante bien. Intentar sacar muchas más horas, os tienes las cosas muy fáciles o es complejo, ¿vale? El autoestímulo, bueno, pues en otras ocasiones ya lo habéis hecho, aprobasteis el PIR, aprobasteis algún otro tipo de examen, etcétera, y la autoinstrucción activa, ¿no? Donde el yo observador guía al yo que sufre y dice, bueno, pues a ver,
Pepito, no seas tan duro contigo, pues espérate. El modelo considera que las habilidades más relevantes para la salud mental son las relacionadas con aceptar y tolerar emociones negativas y la capacidad para modificarlas. Las estrategias de regulación emocional, los procesos que utilizamos para influir en las emociones y las habilidades, las competencias que tienen las personas. La flexibilidad, esta es fundamental en la salud mental. El éxito o no de las estrategias de regulación emocional reside en la flexibilidad. ¿Cuántas personas en consulta, cuántas veces nosotros mismos nos comportamos de forma inflexible, de forma rígida con nosotros mismos? ¿A qué genera esto? A frustración, a malestar, etcétera. Cualquier planificación de estudio, cualquier planificación de proceso en psicoterapia tiene que ser flexible, porque una cosa es lo que inicialmente pensamos que vamos a conseguir y otra cosa es lo que se consigue. Y estas son las 4 etapas del modelo que les he comentado brevemente antes, que habla un poco, ¿no?, de cuáles son las dificultades que muestran muchos pacientes cuando vienen a consulta. Dificultades, identificación. Hay muchas personas que dicen, pues no sé lo que me pasa, me han dicho que es ansiedad, pero yo quiero preguntar, esto de que se me duerme la cabeza, de que me falta el aire, de que no escucho, que me quedo sin... Esto va a ser ansiedad, esto no, esto tiene que ser otra cosa, ¿no? Selección, ¿no? Es decir, ¿qué estrategia utiliza la persona? La implementación, llevarla a cabo o cambiar y la monitorización, ¿vale? A ver, psicopatología y regulación emocional. Fijaos, el 75% de los trastornos mentales tiene problemas con la regulación de las emociones y el DSM-5 en el 40% incluye una mención explícita, ¿vale? Evidentemente, el más importante, ahí tenéis, sería la depresión. Para muchos autores se puede conceptualizar como un trastorno de la regulación del estado de ánimo. Ante acontecimientos negativos reaccionan de forma mucho más intensa y duradera. Y la evidencia señala que las personas tienen problemas en todas las etapas de la regulación emocional y que algunas estrategias que funcionan en sujetos sanos no funcionan en personas cuando están deprimidas. Por ejemplo, la visualización o la utilización de recuerdos positivos no ayuda a que aumenten su estado de ánimo. La rumiación como estrategia de afrontamiento es un predictor muy importante. Y la evidencia demuestra no que las personas con trastornos depresivos carezcan de habilidades, sino que perciben sus emociones como más incontrolables. Por lo tanto, las regulan menos y creen que la rumiación puede funcionar. Y a veces esto es un patrón que se refuerza mucho por el ambiente. En los trastornos de ansiedad es un grupo muy heterogéneo, pero lo que comparten es miedo, ansiedad intensos y desproporcionados, dificultades donde estrategias en antecedentes, antes de a ver si me va a dar la crisis de ansiedad, a ver si me voy a marear, a ver si me voy a caer, y utilizan estrategias de supresión emocional continuada de la ansiedad que generalmente genera el efecto contrario. Tenéis descritas en el resumen las que utilizan los trastornos de pánico, ansiedad generalizada, ansiedad social, que yo creo que serían un poco las que estarían bien. Echar un vistazo, ¿vale? Para que las veáis. En el estrés postraumático, bueno, alteraciones en todas las etapas, elevada reactividad emocional, evitación y algunos síntomas pueden deberse a dificultades para procesar el hecho traumático. Y en los trastornos límites, los clásicos que decía Rosenhan, ¿vale? ¿Qué sucede? Entonces, la regulación emocional es un proceso transdiagnóstico y la evidencia indica que el uso habitual de estrategias desadaptativas, rumiación, supresión y el uso poco frecuente de aceptación o reevaluación son predictores en un amplio grupo de trastornos, que son básicamente los trastornos emocionales, trastornos de la alimentación, trastornos de la personalidad, el grueso de con los que nos enfrentamos. Hay cuestionarios que miden regulación emocional y dificultades, que habría que echarles un vistazo, ahí los tenéis, os los he puesto también. Y luego sobre el tratamiento. A ver, antes de terminar, hay 3 tipos de programas de intervención sobre la regulación emocional: tratamientos que inciden de forma indirecta, no dirigidos específicamente a la regulación emocional, protocolos que incluyen una parte de regulación emocional como el protocolo de Barlow, Linehan, aceptación y compromiso, y luego tratamientos específicos. Tenéis el nombre ahí de algunos programas: terapia de regulación emocional para la ansiedad generalizada de Menin, habilidades para la depresión de Berkin, grupo de regulación emocional para la aceptación basados en mujeres, etc. Los datos apoyan a que esto de la regulación emocional es un constructo transdiagnóstico y que como mínimo a todos estos que hemos comentado habría que introducirlo como una parte importante del tratamiento, ¿vale? Bueno, a ver, cosas importantes. Bueno, ya sabéis que, no sé si estáis más o menos despiertos, despiertas o, o no estáis despiertos o despiertas. A ver, os cuento varias cosas. Más o menos lo que hemos previsto y os comentaba al principio, ¿vale? Que sí que me gustaría que quede más o menos claro, es la duración de las clases generalmente es de 2 horas, salvo como tenemos que recuperar este decalaje, este retraso. Tendremos 4 horas algunos días, ¿vale? Esperaremos que sean muy pocos, ¿vale? El próximo día tendremos 2 horas
En las 2 horas que quedan el próximo día terminaremos psicopatología de la psicomotricidad, que hay una reorganización importante también en ese tema, con apartados nuevos. Y luego veremos, comentaremos la parte de tratamientos psicológicos de alucinaciones y delirios y luego la actualización, que nos dará tiempo, del tratamiento en los trastornos de adicciones, con y sin sustancia, ¿vale? También tenéis, que no vamos a comentar aquí porque lo tenéis, os lo he puesto sobre todo en material para vuestro estudio y para vuestro repaso, tenéis un documento con las preguntas que tenéis aquí, preguntas propuestas para el temario específico con las hojas de respuesta, ¿vale? Son preguntas tipo test de 4 alternativas donde yo sugiero que las hagáis primero a modo de estudio, tal y como las tenéis ahí, pues que, bueno, aunque algunas pueden parecer muy específicas, sirven también un poco como estudio, que las hagáis un poco sin mirar las respuestas, ¿vale? Cosas que queráis preguntar sobre el curso, sobre alguna cosa. No sé nada sobre la fecha del examen, ¿vale? Cuando la sepa, no os preocupéis que yo os lo comentaré de la forma en que yo me entere. Cosas importantes cuando uno se pone a estudiar o a preparar un examen tan complejo. El último examen de la OPE de la Comunidad de Madrid, que es una referencia, fue un examen donde el nivel de las preguntas fue un nivel que no fue demasiado elevado. La sensación que yo tengo, no lo sé, es la sensación, por algunas de las cosas que uno intuye, es que el nivel de las preguntas en este examen no va a ser tan básico como fue el de la Comunidad de Madrid. Y yo creo que eso es una cosa que beneficia fundamentalmente a todas las que estudiáis. Carmen, os comentaba antes, a día de hoy todavía no sé nada, pero yo creo que lo previsible es que sea a primeros del año 2022. Que sea antes de que acabe este año es muy complejo, pero si fuera antes de que acabe este año, comprimiríamos un poco las clases. No lo sé, Carmen. De todas formas, como a veces ya sabéis que uno se entera una semana o 15 días antes de que surjan estas cosas, si nos enteramos de algo, pues os lo comentaríamos, ¿vale? De lo que se pueda un poco comentar. No sé nada, ¿eh? Pero bueno, no creo no creo que quede mucho. Yo diría que primer trimestre del 2022 sería mi apuesta. Más o menos 2 meses. Bueno, pues entonces que descanséis, que el lunes que viene rematamos la parte que nos queda. Ya sabéis que después de la clase se os quedará grabada exactamente la clase en el área que tenéis ahí. Cualquier duda que tengáis de los materiales o si queréis cualquier otra cosa, pues aprovecháis y comentáis. ¿Vale? José, perdona un momento, José. La clase va a estar durante todo el curso, estará colgada, ¿no? No tiene un tiempo de límite, me refiero. ¿Me oyes? En caso clínico con preguntas test, en principio no, Pilar. Vamos a ver, teníamos aquí al principio de la presentación lo que en las bases de la convocatoria aparece de forma muy clara, ¿vale? Vamos a ver si nos miramos en las bases. No, en principio es tipo test, 100 preguntas, 5 alternativas. Eso no descarta. Vamos, aquí lo tenéis, el F5 en la convocatoria, en el 3, aquí tenéis que lo habíamos comentado, ¿no? La fase de oposición, 102 horas, ¿no? Aquí tenéis preguntas, 4 alternativas, donde solo una ella es 100 preguntas más 5 de reserva. En principio, si son 100 preguntas más 5 de reserva y son 2 horas, no da para caso clínico, Pilar, porque son 2 horas, 120, 105 preguntas, si os dais cuenta, salen 70 segundos por pregunta, más o menos. Entonces, va a ser tipo test. Pilar, sí que es cierto que el SESCAN en las convocatorias previas tiró de casos clínicos y en esta no. Pues fijaos, Pilar, el hecho de que sean 105 preguntas y que sean 2 horas, lo que nos tiene que ayudar o tener claro también es tener muy clara la técnica del examen. La técnica del examen, tal y como está corregido el examen, es un examen de criterio.
El examen de criterio dice que dudando entre 4 alternativas, cuando solo una es la correcta, entonces hay que arriesgarse. Utilizar estrategias conservadoras penaliza mucho. La clase se queda colgada sin límite de tiempo. Mercedes, ¿a qué te refieres? ¿Se me ha cortado? ¿Se me ha cortado? Porque hemos llegado ya a las 2 horas. Bueno, entonces, bueno, Pilar, sí, va a ser complicado, pero mejor que sea difícil, porque hay muchas personas que van a este tipo de exámenes sin apenas estudiar. Y aquí se nota, en un examen complejo donde además hay poco tiempo, si has estudiado se nota. Es decir, va a ser difícil, pero el que no ha estudiado y el tiempo es justo, entonces hace aguas, en la mitad del examen ha hecho aguas. Quien ha estudiado tiene muchas más posibilidades, eso lo tengo claro, ¿vale? Mercedes, no, en principio, bueno, hemos terminado, son las 2 horas, entonces, bueno, retomamos con parte del tema que nos ha quedado el lunes próximo, ¿vale? Cualquier duda, cualquier cosa que tengáis, pues utilizáis las preguntas del área de la clase y si nos enteramos de cualquier cosa durante este tiempo, os lo vamos diciendo, ¿vale? Y este es un poco el planteamiento que vamos a hacer. Si alguien, yo qué sé, decide pues prepararlo de otra forma, pues ya sabéis que sin ningún problema nos lo decís y en lo que os podamos ayudar, os ayudaremos igualmente, ¿vale?